Hola, amigos. Hoy veréis un manual titulado "Este matrimonio está destinado a fracasar". Parte 1 a 3. Por favor, pon un like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Esto ayudará a mantener vivo nuestro canal. En la descripción debajo del vídeo hay códigos de tiempo para saltar rápidamente a la parte correcta del vídeo. Así que, comencemos. Una vez, hace 17 años, ella tendría que casarse con el hombre más hermoso del mundo. Cuando la niña de 6 años posó su mirada inexpresiva en él, la vida del chico empezó a desmoronarse. Ella pensaba que todas las familias nobles eran iguales, por lo que lo único que captó su atención fue su rostro. La chica se comportaba tan segura de sí misma que su corazón comenzó a latir más fuerte. Se llamaba Inés Valencena de Pérez. Pertenecía a una de las familias de alta alcurnia de Grandes de Ortega, que agrupaba 17 nobles linajes, a los que el emperador había otorgado títulos de pares. Y esta chica era la única e inigualable hija del duque Valencena, que rechazó al príncipe del imperio y se negó a convertirse en princesa. La respetada y sabia chica podría haber elegido a cualquiera de los numerosos pretendientes, pero su elección recayó en el heredero de Escalante. Y la razón era su belleza. Solo él no debe olvidar que a ella realmente no le gustaba para nada. Así es como ella hablaba en ese momento. Y ahora Inés lo estaba dejando. Pero, ¿cómo podía saber él cuáles eran sus motivos? Ella se convirtió en su sol. Y ahora ya no importaba qué pena se escondía en su pasado o en su futuro, pero Carcelle estaría allí eternamente esperándola. Él deseaba que la chica también llegara a amarlo, como él la había amado todo ese tiempo. Una noche, Carcelle escuchó los gritos de una joven desconocida. Ella le pedía a Lord Carcelle que se detuviera, lo cual hizo. Sin voltearse, el hombre escuchó su pedido de ayuda. La condesa se quejaba de un fuerte mareo. Las mejillas de la joven se ruborizaron, pero no se atrevía a levantar la mirada hacia él. La desconocida no sabía qué hacer, ya que estaban solos, solo ellas, damiselas débiles. Sus manos estaban tensas, como si estuviera nerviosa o temiera algo. Por las suposiciones de la joven, la condesa solo sufría de un simple mareo, algo que le había sucedido antes. Debía descansar un poco en silencio, pero su residencia estaba en las afueras de Mendoza. La joven se quedó inmóvil cuando el apuesto hombre se volvió hacia ella. Lord Carcelle sonrió y observó en silencio a la joven mientras ésta se maravillaba de su belleza. Lord Carcelle era el hijo de la más noble familia de Ortega, y al mismo tiempo el hombre más atractivo de Mendoza. El caballero llamó a la joven su señora, lo que la hizo ruborizarse. La joven se disculpó, continuando balbuceando sobre cómo no esperaban encontrar a un caballero al que podrían recurrir en busca de ayuda. Pero, por más que esperaban, nadie pasaba por allí, así que sintieron un gran alivio cuando él apareció. Detrás de ella se vislumbraban otras 3 figuras femeninas, 2 de las cuales sostenían a la joven enferma. El hombre parecía satisfecho, ya que el asunto era realmente urgente. Carcelle tomó a la condesa en brazos y la llevó. La condesa le contaba que era un gran honor para ella saber que un caballero como él protegía las aguas del imperio. La condesa había oído hablar de que su abuelo había dedicado su vida al servicio de Ortega, y Lord Carcelle había decidido seguir sus pasos. También se rumoreaba que él quería continuar la noble causa de su familia. Al escuchar esto, ella se sintió conmocionada. Después de todo, el joven era el heredero de la casa de Escalante, y el mar de Nunera seguía siendo un lugar peligroso donde se libraban batallas. Pero la victoria del almirante Calderón fue suficiente para restablecer la paz, aunque los piratas seguían causando problemas cada año. Lord respondió que, al ser miembro de la familia Grandes de Ortega, ya entendía que con su poder venía una gran responsabilidad. Su abuelo siempre le había dicho que para ocupar un puesto de honor, era necesario tener el deseo y estar dispuesto a asumir esa responsabilidad. La condesa se permitió abalanzarse sobre él con un beso, pero él no le correspondió. La alianza de las 17 nobles familias, que la familia imperial de Ortega había distinguido con títulos de pares, pero incluso entre ellas, la familia Escalante se consideraba la mejor de las mejores. El heredero era un hombre cuya increíble apariencia despertaba envidia en todos. Parecía que realmente había sido bendecido por lo alto. A los 15 años, Lord Carcelle pasaba el tiempo en compañía de todas las damas mayores de edad. A los 17 años, lo seguían admiradoras por todas partes, y a los 20 años comenzó a relacionarse con mujeres más maduras y maduras. Su insaciable sed no conocía límites ni siquiera en su juventud. Carcelle Escalante de Espasa, a sus 23 años, estaba en la cúspide de su fuerza. Incluso en ese momento, decidió aprovechar la situación con la condesa, a pesar de que no había firmado para ello.
Sin embargo, pensar en eso en ese momento era difícil. ¿Por qué el Lord había accedido a ese beso en primer lugar? Después de todo, esa mujer era demasiado simple. La condesa comenzó a hablar sobre su prometida. En su opinión, la chica no era lo suficientemente buena para él. Claro, tenía raíces en una familia noble y pertenecía a la casa de Balaztana. Sin embargo, su apariencia siempre había sido aburrida y desinteresada. La condesa no entendía cómo podía comportarse de esa manera en presencia de tan perfecto pretendiente. Carcel parecía ver la luz, ahora también estaba demasiado harto. Mientras estaba en los brazos de esa joven frívola, el joven vio algo interesante. Especialmente a la chica con la mirada vacía. De ella se hablaba. 17 años después de la fecha de compromiso, Inés Balaztana de Pérez descubrió por primera vez su infidelidad. Todos la miraban y susurraban, llamándola monja. Según ellos, la chica se comportaba demasiado soberbiamente en presencia de otras damas distinguidas. Y todos deseaban contarle al señor Carcel sobre esto. Mientras viajaba en su carruaje, él sabía que ella escuchaba todas esas palabras. Se dirigía a la residencia del duque de Baléstena. Según las reglas familiares, una vez casado, un hombre no debe permitir que ninguna mujer, excepto su esposa, se acerque a él. Sin embargo, al señor ya le importaba tan poco. El modelo de vida familiar en la alta sociedad, donde la infidelidad conyugal no era objeto de críticas, estaba obsoleto desde hace mucho tiempo. Y el adulterio estaba prohibido incluso después de la muerte. En este caso, Carcel planeaba pasar un buen rato antes de la boda. Al menos, si le estaba destinado a vivir como monje el resto de su vida, no se arrepentiría de nada. Y todas sus aventuras quedarían pronto atrás. El señor irrumpió en la habitación donde estaba Inés. No había otra salida para él. La joven asintió en señal de saludo, suponiendo que el hombre tenía una razón para verla. Incluso los sirvientes percibieron la atmósfera tensa. Pues él quería encontrarse no solo ayer, sino también hace 3 días, y 2 semanas atrás. Inés explicó que durante todo ese tiempo ha estado lloviendo a cántaros, y no quería que eso fuera un problema para él. Para Carcel, fue una reacción totalmente previsible después de la escena que la joven presenció. Pero ella nunca lo había ignorado de esa manera. Carcel entendió lo que ella sentía aquel día. Pero en su mente todavía la culpaba de tener que pasar el resto de su vida como monje. Sin embargo, Inés fingía no entender lo que él quería decir. Cambió su vida con un chasquido de dedos, de modo que llamar sumisa a esta mujer ante Carcel sería erróneo. Pero Carcel sentía que Inés Baléstena lo amaba. Lo eligió por amor, renunciando al título más alto y el derecho legítimo de casarse con un miembro de la familia imperial. Tenía muchas oportunidades de arreglarlo todo, pero las perdió todas. 17 años atrás o ahora, no importaba, porque la chica lo esperaba porque lo amaba. Y seguía en el mismo lugar. Pero siempre había sido un problema. La chica tenía sentimientos de amor, pero Carcel no compartía ni una pizca de eso, y un sentimiento de culpa lo atormentaba constantemente. Quería explicarlo todo, pero Inés veía todo con sus propios ojos. Así que era suficiente. Y si ella entendía todo correctamente, no había nada de qué preocuparse. Eso fue lo que sorprendió al hombre. Se sentía diferente consigo mismo, perdiendo toda confianza, ya que la chica ni siquiera le había gritado. Además, Inés ni siquiera estaba molesta. Carcel lo negaba, basándose en que durante 2 semanas ella se negaba a verlo. Resultó que la chica no quería hacerlo debido a la lluvia, ya que su prometido podría mojarse en el camino hacia allí. Por supuesto, este tipo de argumentos la cansaban mucho. No estaban lo suficientemente cerca como para tener ese tipo de conversaciones. Y no se trataba de 1 o 2 mujeres con las que Carcel tuvo un romance. ¿Realmente pensaba que ella no se daba cuenta de nada? Inés no se enfadaba, ya que el señor estaba en su derecho de estar con quien quisiera. Él no podía entender, después de todo, pronto tendrían una boda. La chica dijo que eso no significaba que él debía renunciar a su libertad de inmediato. Además, aún no estaban casados, así que Inés le permitía hacer lo que le viniera en gana. El chico pensó que era una broma, pero ella decía todo eso no porque fuera tan comprensiva. La chica no lo limitaba en sus acciones porque le era indiferente. A él le era insignificante. El corazón del hombre comenzó a latir frenéticamente, lo que le causó ese horrible ruido en los oídos. Ese verano cumplió 23 años. Fue entonces cuando ella le dijo que todo en lo que creía era una mentira. De pequeño, Carcel preguntaba cuántos años equivalían a la vida, lo que hacía reír a todo el mundo. Esto le molestaba, hasta que de repente alguien a sus espaldas le preguntó si sabía el significado de la palabra. Era Inés, que ya reconocía la respuesta. El chico se avergonzó, pero siguió diciendo que lo sabía todo.
La niña le pidió una explicación, pero él bajó la cabeza y palideció. La niña se abalanzó bruscamente hacia el hombre del que era copia íntegra, y quiso saber si realmente tenía que hablar con el tal Lord Cárcel. Él, por su parte, tenía el sudor perlando su rostro, como si estuviera nervioso. Inés era mucho más lista que sus compañeros, y esto lo entendía perfectamente. Era el duque Leonel Valeztena. El hombre procedió a moralizar que la muchacha no debía ignorar a quienes no eran tan listos como ella. Cárcel, por su parte, parecía pensar que le tenían por un lerdo. Sin embargo, la muchacha no necesitaba amigos y, además, el señor era su prometido, no su amigo. El duque suspiró pesadamente, tratando de meterse en la cabeza la idea de que Inés debería haber sido aún más amable con él. Pero la muchacha era realmente inteligente, pues se daba cuenta de la maldad de su carácter. Pero aún así seguía siendo una dama. Inés se volvió bruscamente hacia Cárcel, lo que hizo temblar al muchacho. Le explicó que solo un muerto podía responder cuánto había durado la vida. El muchacho se puso totalmente blanco, decidiendo que los muertos podían hablar. Sin embargo, no era así. Por eso, ninguno de los vivos sabía la respuesta. El muerto la sabía porque había pasado por la muerte, sin embargo Cárcel se había enterado hacía unos 4 meses. La vida era el tiempo que tenían antes de la muerte, así que cuando una persona moría, se acababa. Aún así el señor podía contar y saber cuánto duraría su vida. El muchacho se revolcaba en su mundo de pensamientos, preguntándose cómo moriría. La pierna de su abuelo empezó a corroerse después de que le dispararan en Nunera. ¿Significaba eso que él también perdería la pierna o algo así? Inés murmuró que su abuelo había vivido más de una década desde que perdió la pierna. Ahora Cárcel estaba confuso del todo. Temía tener que compartir el mismo destino. Y si no, entonces tendría que casarse con ella. Sus marcas goteaban de su cara roja, pero aún así el tipo era terriblemente guapo. Todos bromeaban e intentaban averiguar qué había pasado. Mientras Inés lo asustaba más mencionando que también tendrían que hacer un bebé. La verdad era que podría no durar toda la vida. Una sonrisa iluminó su rostro ante aquella frase. Estaba hablando de su matrimonio. Y ahora podían alzar sus copas. Por Cárcel Escalante de Esposa e Inés Valeztena de Pérez, que se casarían al llegar a la edad adulta. Gracias a esta hermosa pareja que lleva junta toda la vida, la unión entre las dos familias no hará más que fortalecerse. Inés se convertirá en la señora de los Escalante, y Cárcel en el yerno de los Valeztena, y para alegría de la familia imperial, se dedicarán el uno al otro el resto de sus vidas. Fue a partir de ese día cuando su vida empezó a desmoronarse. Alguien seguía sin entender por qué era él. Era Óscar Valenza de Ortega, príncipe heredero y primo de Cárcel. El tipo miró al pequeño que no entendía nada. Óscar le pidió a Escalante que colara sus meandros y se esforzara más. Cuando creciera y se convirtiera en emperador, ¿también Cárcel le miraría fijamente en respuesta a su pregunta? Le parecía que el señor le había hecho algo a Lady Valeztena. Y eso que solo tenía 6 años. De eso se trataba. ¿Cómo se atrevía un primo de 6 años a ser tan taimado? Él mismo acababa de cumplir 10. Óscar llamaba suya a la niña. No podía aceptar que Cárcel se hubiera atrevido a robar la propiedad de su amo. El niño lo fulminó con la mirada furiosa. Sin embargo, Óscar no lo castigaría, ya que el señor era hijo de su tío, pero se suponía que su alianza sería por el bien de la familia imperial. Cuando Inés rechazó la oferta del príncipe heredero y eligió a Cárcel en su lugar, fue la emperatriz Cayetana quien se lo acercó a la niña como si lo hubiera estado esperando. Ni una sola vez preguntó a la niña por qué había rechazado desafiante el queso del emperador. Al contrario, en las cartas la mujer la persuadía amablemente para que tomara su propia decisión. Cayetana debía mantener una alianza con la casa Valeztena, pero desde luego no favorecía a la huraña niña. La emperatriz necesitaba a Inés, pero no la creía digna de su hijo. Óscar sabía que ella lo había rechazado, y había elegido a un tonto como Cárcel. Aunque el propio señor pensaba que al príncipe heredero le gustaba la muchacha, la deseaba tanto. El tipo llamó cuervo a Inés y se rió, ya que el deseo de poseer y la simpatía son dos cosas distintas. Óscar quería casarse con ella, pero eso no significaba que la amara. Lo que ocurría era que su linaje era el más adecuado para el matrimonio, de cualquier manera él quería visitar a esta corneja. Todavía quedaba mucho tiempo antes de que crecieran. Y cuando se produjo el encuentro, Óscar rebosaba pompa y astucia y, por el contrario, Cárcel estaba desolado. De hecho, le pareció que la muchacha odiaba al príncipe heredero con toda su alma, lo que Óscar pudo percibir de inmediato. Definitivamente, tenía un don para captar la energía negativa.
Inés explicó que era costumbre avisar de una visita con al menos una semana de antelación, pero parecía que Su Alteza había considerado una visita a su finca una conveniencia tan extraordinaria que había dejado de lado la etiqueta adecuada, y como resultado no la habían recibido como correspondía. Óscar había dicho que una disculpa entre ellos era innecesaria. Sin embargo, ella seguía sin estar preparada para la visita, para su vergüenza. El príncipe heredero alzó los ojos, repitiendo que no era necesario preparar nada. No había venido a ver al duque ni a la duquesa, sino a ella. El chico no pareció captar en absoluto de qué estaba hablando. Inés pensó que la reunión habría ido mucho mejor si el momento hubiera sido propicio. Cárcel se preguntaba cómo podía ignorar tanto sus palabras. Su Alteza quería charlar sobre el libro que ella le había proporcionado y que había releído hacía unos días. Su afición por los libros le suponía un grave problema, ya que a veces le faltaba tiempo para aprender a dirigir el imperio. Inés decidió que no debería haberle aconsejado sobre el libro. Óscar, por su parte, dijo que era una tontería porque hablar de estos temas informativos con ella siempre era un placer. Después de todo, la existencia de intelectuales como ellos puede ser muy solitaria, siempre tienen que soportar la ignorancia de las masas. Lo que decía era realmente ridículo. Sin embargo, cada vez que Óscar veía a Inés, sentía que por fin podía respirar. Lo más probable era que Cárcel aún no hubiera experimentado el dolor que vivían personas como ellos. El príncipe heredero le había dicho que sería difícil para una chica conocer a alguien de igual inteligencia que él, así que no había riesgo. Le dio la oportunidad de tomar la decisión correcta. En nombre de la familia imperial, Ortega Óscar le pidió que se casara con él. Sin embargo, a ella no le gustaba nada el tipo. Estas palabras le dejaron helado mientras seguía escuchando. Fue por esta razón que ella lo rechazó. Estaba abrumado por la ira que se acumulaba en sus puños cerrados. Óscar quería saber la razón, pero de repente Inés le pidió a Cárcel que se acercara a ella porque era su prometido y por lo tanto tenía que protegerla. Sin embargo, el príncipe heredero no quiso su intervención. La heroína siguió hablando con el señor, aludiendo a las molestias que le había causado el príncipe heredero. Óscar, por su parte, creía que aquello no tenía nada que ver con los niños, ya que las negociaciones las llevaban a cabo adultos. Pero no tuvo en cuenta el hecho de que Lady Inés tenía 6 años. Sin embargo, no se parecía en nada a Cárcel. El chico hizo un espectáculo de la diferencia entre querer y gustar, pero sí parecía gustarle la niña. La niña se escondió a espaldas de su novio, lo que provocó una violenta reacción por parte de ambos. Ahora Óscar adivinaba en qué clase de juego estaba pensando su primo. El príncipe heredero pensó que el señor pretendía faltarle al respeto. Al fin y al cabo, él se lo había advertido. Quiso creer que Inés no lo decía en serio, como si se considerara indigna, pues el muchacho gobernaría un día todo un imperio. Sin embargo, Inés había oído suficiente. Su Alteza no se rendiría, pues deseaba que ella le dotara de alas, y entonces ambos gobernarían Ortega. Sus gritos le daban dolor de cabeza, pero Cárcel seguía en pie, estupefacto. El muchacho deseaba poder detener este tormento porque ya no quería interponerse entre ellos. Salvo que, como le había indicado Inés, Cárcel solo tenía 6 años, así que aún no tenía amo. Probablemente ese fue el impulso para cogerla de la mano y llevársela a rastras. Los niños salieron corriendo de la habitación, pero cuando él le preguntó si se le había pasado el dolor de cabeza, la heroína le explicó que era una mentira evidente. Cárcel permaneció postrado, pues ahora le parecía que Inés no temía a la muerte y que, por tanto, había mentido al príncipe heredero. Sin embargo, ni siquiera la familia imperial se deshonraría reprendiendo a la casa de Valeztena en semejante ocasión. El señor no tenía ni idea de por qué a su primo le gustaba una chica así. Era una bruta, ni siquiera en apariencia. Puede que Inés fuera un poco mona, pero aún así era demasiado bueno para ella. La heroína cogió un trapo y limpió las manos de Escalante, dejándolo rojo como un tomate. 3 minutos después, sintió que lo habían tratado como a un tonto. Cárcel se dio cuenta de que antes no le había llamado Escalante. Resultaba que Inés pensaba que la odiaba. Sin embargo, no era así. Pero entonces, ¿por qué lloraba el señor? Había vuelto a rugir cuando la chica había dicho que tendrían que vivir juntos hasta que la muerte los separara, y cómo Cárcel había llorado tras sus palabras sobre tener un hijo. Ahora el chico le suplicaba que parara. No entendía por qué estaba tan avergonzado. Inés había accedido a tutearle. Nunca nadie le había tratado así en toda su vida. Ella era la única. A Cárcel, en cambio, le parecía rara, al fin y al cabo, a Inés le gustaba. Al menos eso era lo que decían. Pero si fuera cierto, ella no habría actuado así con él.
El chico dudaba de su sinceridad, pero de lo contrario la heroína no se habría atrevido a casarse con él. Los rumores pululaban alrededor de Inés, según los cuales ella no comprendía que elegir príncipe era el mayor honor, y que la muchacha señalaba a Cárcel por su cara bonita. Sin embargo, así era. Ella ni siquiera lo negó. El muchacho estaba incluso entumecido, como si lo temiera, pero ¿habría alguien a quien no le gustara algo bonito? Sobre todo cuando a la cara se le podía sacar partido. Aquellas palabras le indicaron cuál era la opinión de Inés sobre la gente. Decía que le gustaba y, sin embargo, era tan grosera. No quería impresionarle. La heroína no se lo pensó mucho, pues no creía que le faltara nada para hacerlo. Sin embargo, Inés no estaba de acuerdo con la idea de que para gustarle a alguien tienes que cambiar tú. Su seguridad se reflejaba incluso en su postura. Cárcel no tenía por qué gustarle. No tenía por qué. Solo tenía que recordar que le gustaba mucho, muchísimo. Y ahora, de adulta, la heroína decía que Escalante no le interesaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había algo mal aquí. El tipo se preguntaba, ¿habían cambiado realmente sus sentimientos por él? Ella siempre había sido más bien modesta y, por lo tanto, si expresaba su afecto era a través de cartas, pero su devoción era conocida desde hacía tiempo por toda la alta sociedad. Incluso esta habitación seguía siendo la misma. Nada había cambiado en todos estos años. Pero aquí había algo, y Cárcel estaba convencido de ello. Algo que podía explicar el cambio en sus sentimientos. Si se me permite decirlo, es una pista. ¿Era posible que la razón fuera que ella estaba incómoda porque sus cuerpos habían cambiado? ¿O todo ocurrió antes de que él entrara en la academia militar? No. Incluso cuando le lanzaban miradas de desaprobación, Inés siempre actuaba con tanta frialdad. Al menos había dejado de llamarle señor como la última vez. Pero algo en esta habitación había cambiado claramente. Ni siquiera aquel vestido fúnebre y sin forma podía ocultar el hecho de que la nueva madurez de su cuerpo era hermosa. La muchacha se dio cuenta de que volvía a pensar en obscenidades, aunque para él ese sería su único placer. Cárcel le preguntó por qué no estaba interesada en él. Pero aquí no había ningún significado oculto, así que no podía importarle menos. Estaba claro que no era la mejor respuesta. Inés le explicó que solo se la había dado para que se sintiera mejor. Dijo que ella sabía todo sobre sus aventuras personales, que él no necesitaba preocuparse por ella. Así que Cárcel era libre de hacer lo que quisiera. Ahora todo tenía sentido. Él la había molestado, y por eso su prometida estaba siendo tan sarcástica. A pesar de que no tenía ni idea de lo que Cárcel estaba hablando. Lord trató de explicarle que, o bien eso era así, o bien ella había dicho esas palabras sin darle realmente ese significado. Incluso le pareció que Inés estaba preocupada por sus sentimientos. Ni él mismo se daba cuenta de que estaba diciendo tonterías. Actuaba como si la chica hubiera encontrado a otro hombre o algo por el estilo. Cárcel incluso le preguntó si era así. Y la respuesta no fue inequívoca. Inés no era la chica tranquila deseada por nadie, tal y como había dicho su primo en una ocasión. El cuervo de la casa de Valectena. Sin embargo, la razón por la que los hombres revoloteaban a su alrededor era porque ya tenía un prometido extremadamente atractivo. Inés siempre vestía de forma similar, por lo que no era de extrañar que permaneciera en la sombra. En un mar de pájaros vivarachos, la heroína destacaba como un cuervo, pero con un cuerpo así podía ganarse hasta al noble más tonto. Pero la verdad es lo que ella es. Cárcel no podía decir que Inés era hermosa solo por su cuerpo. La muchacha declaró que las mujeres se interesaban por él porque su aspecto era mucho menos amenazador que el de él. No tenía ninguna queja de este matrimonio ni de él. Tampoco tenía sentido arruinar su relación por semejante tontería. Había nacido para ser su marido. Al hombre le parecía que ella no estaba bien de la cabeza, aunque Inés estaba más que cuerda. Sabía perfectamente cómo eran los celos, y también sabía cómo enfadarse, así como sentir afecto. Por eso la heroína amenazó con matarlo si la traicionaba. En eso la convertía su amor por aquel hombre, y por eso no quería malgastar ni gastar su energía en alguien como él. Alguien que ni siquiera le gustaba. Cárcel quería decirle algo más, pero ya estaba harta. La agarró del brazo con insolencia, exigiéndole que le escuchara. Inés continuó negándose, provocando que su ira e irritación crecieran. Aunque el propio señor no entendía por qué lo hacía, ni por qué la sujetaba de la muñeca. ¿Y cómo se habían puesto las cosas tan dramáticas? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Qué se suponía que debía pensar? ¿Cómo iba a entender su relación con aquella mujer? Cárcel se paralizó como una piedra, repitiendo sus palabras en su cabeza. Lo que realmente le sorprendió fue la expresión de su prometida.
Le pasó el brazo por los hombros, asegurándole que no había pasado nada entre ellos. Eso no podía ser cierto. El hombre la estrechó contra él, manteniendo un profundo contacto visual y llamándola la única que le importaba. El propio Cárcel no podía creer lo que había dicho. Inés siguió llorando, obligándose a no creer sus palabras. Sus fuertes brazos empujaron su cuerpo contra el de él hasta que ambos sintieron algo. La heroína se apartó bruscamente, intentando liberarse de su tenaz agarre. No estaba dispuesta a soportar más insultos. Ahora, a sus ojos, el novio era horrible y repugnante, pero incluso ahora este lascivo la mantenía cerca de él. ¿Cómo le dolía? Inés pasó al lenguaje abusivo, pero según él, su cuerpo no habría reaccionado así si hubiera habido otra en sus brazos. Ella era la única que provocaba tal reacción en él. Ahora había que acabar con todo. Cárcel le había contado su secreto. Se sentía así, solo hacia ella. Hubo un largo silencio en la habitación. El hombre mencionó que la dejaría marchar si ella confiaba en él. En ese caso, ¿qué podía hacer Inés? Sus rizos oscuros fluyeron por sus estrechos hombros, que quedaron desnudos en un instante. El señor solo tenía que demostrarle cuánto la deseaba. La muchacha nunca llevaba ropa interior cuando iba a su encuentro, cada vez con la esperanza de que un día él la tomara entre sus brazos y conociera su cuerpo más íntimamente. Había esperado tanto tiempo para esto, que ahora parecía un sueño. Solo un sueño inofensivo, sin sufrimiento ni pena. Un sueño en el que Inés se expone y del que nunca querría despertar. Excepto que todo resultó ser ficción. Fue despertado por su pequeña copia, que recordaba a su hermano de Sparring. El hombre volvió a pensar en sus palabras. Ahora estaba convencido de que podía vivir la vida que quería vivir. Porque a su prometida no le importaba lo más mínimo. Y ahora que lo pensaba, Cárcel también la culpaba del incidente de hoy. De hecho, el señor hasta se alegró de que saliera así. Y parecía haberse convertido en la persona más feliz del mundo. El capitán, como se dirigían a él, había estado repitiendo las mismas palabras desde su llegada, refiriéndose constantemente a su castidad. Sencillamente, el hombre nunca había oído hablar tanto a Cárcel, lo que significaba que estaba satisfecho con lo que ella le había dicho. Sin embargo, tenía que haber alargado la lengua, porque la bala iba muy deprisa. Ni siquiera sabía disparar bien y ya estaba criticando a su capitán. De hecho, el tipo envidiaba al señor, es decir, era el sueño de todo hombre. A saber, una esposa que no reprimiera a su marido. Cuando un hombre se casa, se ve obligado a vivir bajo la constante supervisión de su pareja. Es entonces cuando dejan de ser libres. ¿De verdad creía que Cárcel era tan cabrón? Lo único que dijo el hombre fue que tenía suerte de tener como novia a una dama tan cariñosa y amable que estaba dispuesta a dejar que su marido viviera la vida que quisiera. Salvo que, en opinión del propio señor, aquella mujer no mostraba ningún interés por él. De hecho, a Inés le importaba un bledo. Por eso estará bien haga lo que haga Cárcel. Una vez más, el capitán fue abordado por una señora que estaba encantada con sus largas vacaciones. Estaba encantada de poder observarle durante todo el verano. Dios había dotado a Cárcel de un rostro hermoso y un cuerpo tan fuerte y perfecto, que la chica envidiaba a su novia. Y solo él era capaz de excitarla así. Por alguna razón, el hombre se quedó helado y de repente le pidió a la dama que se apartara de él. Por supuesto, ella se opuso, porque esa noche él iba a ser suyo, pero aún así el señor la dejó sola. En su cabeza rondaba algún disparate. Escalante había pensado que aquellos discursos eran algo más que tonterías, pero ahora tenía dudas. Las palabras pronunciadas en su sueño no tenían ningún poder sobre él. Entonces, ¿por qué estaba ocurriendo esto? ¿Por qué Cárcel no se emocionaba estando con semejante dama? Después de la boda, no tendría más opciones que Inés, así que no debería privarse de hacerlo. Debe ser algún tipo de maldición, o tal vez solo un mal funcionamiento temporal. Lord creía que tenía cero posibilidades a esa edad de encajar como impotente. Ahora intentaba tranquilizarse. Pero esa misma noche, en cuanto pensó en Inés, el problema se resolvió solo. Así funcionaba su autoestima. Todo estaba bien, porque Inés no tendría que ir esta noche de todos modos. Qué equivocado había estado Cárcel. La novia se disculpó por llegar tarde, pero el hombre se quedó sin palabras. La chica prácticamente no aparecía en tales eventos, incluso a pesar de las invitaciones. Mientras todos cuchicheaban sobre ella, Inés sabía que su prometido aparecería por allí. Su mano desnuda tocó su tensa mejilla. Le pidió que no pusiera esa expresión facial, carente de toda nobleza, en público. Pero, ¿quién era el responsable? Una incomodidad flotaba entre ellos. El silencio fue interrumpido por la heroína, que se disculpó por el incidente. No estaba muy segura de saber el motivo, pero parecía que lo ocurrido le había desequilibrado un poco.
¿Realmente Inés había venido a verlo en otro momento? Aunque la chica no creía que fuera necesaria una razón distinta para un simple encuentro. ¿Le había vuelto a molestar? Su excesiva cortesía era innecesaria, pues a Cárcel le resultaba a la vez un inconveniente y un motivo de preocupación. Inés se inclinó más hacia él, percibiendo lo irritable que estaba hoy. Tal proximidad hizo que el hombre se sonrojara, pero se dio cuenta de que últimamente el señor se comportaba de un modo muy extraño. Para cuando Cárcel volvió en sí, ya estaba en el carruaje. Incluso a su prometida le pareció que el tipo estaba de algún modo desquiciado. Sin embargo, el propio Lord no entendía por qué se comportaba así. Después de todo, no se consideraba a sí mismo una especie de pervertido o un adolescente con las hormonas desbocadas. Inés llegó a sugerirle que se bajara del carruaje si entraba en razón, sobre todo cuando ya estaban en su casa. La chica puso cara de disgusto cuando mencionó que iban a la residencia de los Escalantes. La necesidad de verla no era algo que le agradara demasiado. La heroína lo comprendía, pero si su prometido seguía comportándose así, también se convertiría en un problema para ella. Pero ella era muy consciente de que a él no le parecía molesta. Cárcel la ayudó a salir del carruaje, tras lo cual Inés se apoyó en su brazo, lo que supuso una tortura muy dolorosa para él. La sentó frente a él, lo que le hizo sentir que el espacio era demasiado abierto para conversar. Tenían algo personal que discutir, pero el hombre consideró que esta habitación era lo suficientemente privada como para que pudieran empezar. La última vez Cárcel se había marchado con tanta prisa que no había sido posible terminar allí la conversación. Aunque él mismo lo había negado. Inés apreciaba el esfuerzo que su prometido había hecho para ocultarle la verdad. En particular, hablaba de sus esfuerzos por mantener en secreto su salaz estilo de vida. Sabía que lo hacía por respeto a ella. Cárcel había decidido mantener la boca cerrada, ya que la culpa era suya. Ahora estaba convencido de que la novia estaba loca por él. Excepto que ella aún no había terminado. Lo que la heroína quería decir era que él no necesitaba preocuparse y ocultar con quién estaba saliendo porque ella no tenía ningún interés en él. Igual que él no tenía interés en ella. Durante el resto del noviazgo, pueden seguir así y mantenerse al margen de la vida personal del otro y seguir así después de la boda. Mientras nadie le falte el respeto al otro, se complacerán mutuamente y se mantendrán al margen de los asuntos personales. Cárcel trató de asegurarse de que lo que oía era correcto, y como si pidiera permiso para hacer lo que quisiera en su tiempo libre. Como si la chica pretendiera hacer algo a sus espaldas. Se levantó de un salto y se acercó a ella, sentándose en la mesa. Inés le recordó que la gente no se comporta así, sin embargo el tipo contestó desafiante que no sería un sapo por sentarse en la mesa. Cárcel le explicó que antes de llamarle niño, debería haber pensado en las tonterías que decía. Parecía que Inés había montado todo este espectáculo por el bien de su amante. Volvió a hacerle esa pregunta, pues lo explicaría todo. ¿Por qué no le importaban sus fechorías? ¿Por qué le dejaba hacer lo que quisiera y por qué había llegado tan lejos? ¿Quién sabe? Podría haber sido más de un amán. Escalante no podía imaginar a cuántos hombres podría seducir la protagonista con su piel de porcelana y su cuerpo sensual. Dada su personalidad y su forma de mandar, seguro que la chica podía dominar a cualquiera. Pero después de la boda, Inés refutó sus especulaciones. La única razón por la que lo sugirió fue para facilitarle las cosas. Quería que el novio fuera libre. Al fin y al cabo, su vida había cambiado gracias a ella. Cárcel se había comprometido con ella sin quererlo. Tenía que volver a ser heredero de la casa por culpa de ella. Deberían haberse casado hacía 6 años más, pero Cárcel se había matriculado en la academia militar, solo para posponer la boda. Con ello, sin embargo, solo le había hecho un favor. No es que Inés le odiara, es que le dolía aplazar la boda. Estaba segura de que no significaba nada para él. Fue esa frase la que le provocó una contradicción interna. A sus ojos, Cárcel embarcó en un buque de guerra, y fue a la batalla solo para posponer una vida junto a su prometida monja. No tenía sentido. Su corazón empezó a latir rápidamente, porque definitivamente tenía que haber algún motivo oculto aquí. Durante los últimos 17 años, el hombre la había visto desde todos los ángulos. Pero solo iba a ser su esposa, de hecho, iba a llevar su vida separada de él. Cárcel prácticamente se acurrucó en su cara, mirándola a los ojos, resumiendo todas sus palabras. ¿De verdad creía que eso era posible? Escalante se acercó para besarla, haciendo que le temblaran las manos. ¿No había dicho la chica que debían tener hijos? Y compartir el proceso de concebirlos. Lamentaba arruinar sus planes, pero no vivirían separados. Ella tendría que besarle cientos de veces, y sus cuerpos se encontrarían miles de veces. Cárcel había prometido no ponerle un dedo encima a ninguna otra mujer,
estar a su lado cuando diera a luz a su primogénito y luego al siguiente. Y aunque no tuvieran hijos, se aseguraría de satisfacerla. Se aseguraría de que su mujer hiciera lo contrario, porque no quería su supuesta libertad o privacidad. Su forma de entender el matrimonio lo descartaba. Aunque Cárcel pensara que era un asqueroso bastardo, aún así era más fiel que Inés. La historia de la heroína misma era diferente desde su punto de vista. La primera vida de Inés se vio truncada cuando tenía 26 años. La duración de la vida solo era conocida por los muertos, fue así como ella llegó a conocer la duración de la suya. La chica conocía la respuesta ya que había muerto antes, pero la fuente del conocimiento que adquirió no era solo la muerte. Después de todo, el fin de su primera vida fueron 26 años. Fue el resultado de sus propias decisiones, y de nadie más. También había sucedido hace mucho tiempo, pero la sensación de desesperación experimentada entonces aún estaba fresca en su mente. Recordaba que lo último que había visto fue la mirada estúpida en el rostro del príncipe, y el caos que había seguido a los 26. La única hija del duque de Valleztena había logrado su estatus al pertenecer a los grandes de Ortega. Ella nació en una de las familias más poderosas del imperio, y era una dama que disfrutaba de joyas extravagantes. Para satisfacer los finos gustos de su hija, el duque no escatimaba gastos, lo que llevó a Inés a convertirse en una líder permanente de la moda en la ciudad de Mendoza. En ese entonces, las mujeres nobles aplicaban polvos casi venenosos a su piel regularmente para que quedara pálida, pero poco después de que la heroína regresara de un viaje de verano con la piel bronceada, el bronceado se hizo popular. Inés realmente vivía una vida social. Las revistas estaban ocupadas glorificando semanalmente a la novia del príncipe heredero por su dignidad. Ella era amada por el príncipe heredero y vivía como una hermosa joven princesa. En ese tiempo Inés era tan feliz en su vida perfecta que se esforzaba por hacerla aún más perfecta. La chica agotaba a sus modistas para crear nuevos vestidos, y estudiaba muchas invitaciones para decidir qué eventos no solo mejorarían su reputación, sino también le permitirían ser el centro de atención. En busca de una cintura delgada, Inés se moría de hambre, pero quería que quienes la rodeaban creyeran que así había nacido, así que hacía un espectáculo de comer grandes porciones de comida cuando asistía a cenas formales. Sin embargo, sufría náuseas después. ¿Estaba viviendo una vida normal? Inés no estaba segura de eso. Fue entonces cuando las dudas comenzaron a crecer en ella. No podía decir si era para convertirse en la esposa perfecta, o si simplemente lo estaba usando para obtener eso. Pero Inés sí lo amaba. Lo amaba, aunque solo habían pasado unos pocos años, y la chica se había enamorado de sus viles mentiras. Y las razones de su amor estaban arraigadas en su propia vanidad, y realmente amaba la reputación y el estatus. ¿Cómo podía ser amor? ¿Cómo podía sentir ese ligero sentimiento por alguien como él? La chica había sufrido 4 abortos, y cada vez que perdía un hijo, la familia imperial y la emperatriz la culpaban, ejerciendo desprecio y ataques. Así vivió Inés durante 10 años. Óscar nunca estuvo de su lado ni hizo caso a sus ruegos de consuelo. De hecho, llegó a la conclusión de que su esposa había nacido en el mundo con un útero maldito. Aunque su vida parecía deslumbrante desde el exterior, la protagonista se estaba muriendo por dentro. Después del matrimonio, era difícil llamar a su vida normal. Por lo tanto, cuando Inés descubrió que su esposo, que no estaba en absoluto estropeado, había contraído todas las enfermedades posibles debido a su estilo de vida promiscuo, y que fue la causa de la muerte de los 4 hijos. Cuando estaba atormentada por los recuerdos de todas esas noches horribles en las que su vil esposo la había tomado, embarazada, por la fuerza, ignorando su intento de negarse, solo para satisfacerse a sí mismo. Él era el único hombre que había conocido, y ahora su cuerpo estaba manchado con la prueba de todas las noches lascivas que Óscar había pasado con otras mujeres. Inés no había hecho nada vergonzoso en su vida, pero aún así estaba siendo castigada. Por casarse con una apariencia humana, un monstruo. Pero había algo peor que las enfermedades que padecía, su deseo de... Él estaba completamente consciente de esto, pero nunca dudó en satisfacerse a expensas de su inocente esposa. Ya sea su esposa o la concepción de un heredero, no le importaba. Ni siquiera lo hacía para molestarla. Óscar simplemente no lo consideraba. Cuando Inés reflexionaba sobre su vida, contaba 4 abortos como una bendición. Si incluso un bebé salía adelante, el pecado sería irreversible. Su mente nunca había estado más clara. El hecho de no haber producido un solo hijo era su única consolación. Óscar había dicho que nadie en su linaje había sido divorciado antes, que él no podía ser el primer perdedor en la familia imperial. Así que ahora ella iba a cambiar eso. Él iba a ser el primer príncipe que llevara a su esposa al suicidio. Inés iba a hacerlo porque vivir con él la repugnaba. Y no podía pasar otro minuto con alguien como él.
Así, la heroína dejó una marca sangrienta en su vida. Nadie podría haber imaginado un resultado más pacífico, pues su muerte no causó daño a ninguna persona, ni siquiera al príncipe heredero, que no era mucho mejor que una rata de alcantarilla. Si había sufrido algo, era la voluntad de Inés, en la cual había revelado todos los detalles de sus sórdidas escapadas sexuales. No esperaba recibir compensación, solo esperaba que si había un Dios, tuviera la suerte de estar en un lugar mejor. Y en eso, la protagonista cerró los ojos, determinando para sí misma que no cambiaría de opinión. Y así, despertando en los campos de caza donde pasó su infancia, Inés no tenía idea de lo que había sucedido. Ella cambió a correr, respirando el aire fresco y mirando alrededor de la extensión verde mientras el viento jugaba con su pelo oscuro. El chico, una réplica exacta de ella, no entendía qué le pasaba a ella. En cambio, Inés lloraba porque sentía el dolor. Este era su sueño. Él todavía era tan joven. ¿Quién hubiera pensado que el gran Luciano Vallecena era un mocoso a sus 19 años? El hermano mayor de la heroína la miró con recelo mientras ella lo hacía de nuevo. La chica estaba actuando muy extraño hoy. ¿Quizás Inés había tomado por error la medicina de su madre? Aunque los sirvientes pensaban que la razón era por la boda próxima. Luciano estaba de acuerdo con esta posición, excepto que Inés misma decía que no podía esperar por este evento. Inés también era joven y hermosa a sus ojos. Acababa de cumplir 17 años este año. Su hermano intentó detenerla, ya que sonaba como un viejo pervertido lujurioso por chicas jóvenes. Su vida en Pérez terminó cuando cumplió 16. El momento en que le arrojó el velo sobre la cabeza. Desde ese momento, Inés no podía volver atrás por el resto de su vida. Y los que le eran queridos, el hermoso jardín donde jugaba con Luciano, y ese lugar en lo alto del castillo, todos se convirtieron en un recuerdo. Inés no tenía idea de cómo eran las cosas aquí, cómo habían cambiado las personas que había dejado atrás. Pero ahora todo aparecía ante ella de nuevo, tal como lo había hecho antes. Todo aquel último primavera, la heroína pasó aquí en Pérez. Eso fue hace 10 años. Aún esa época del año en Vallespén. Y ahora se daba cuenta de que la primavera aún no había terminado. Luciano anunció que en 4 meses se casaría con el príncipe heredero, y en 2 semanas la chica se iría a Mendoza. Todos en este lugar estarían buscando defectos en ella. Después de todo, el príncipe Óscar ya era demasiado bueno para ella. Su hermano entendía que su hermana estaba sintiendo la presión, sin embargo. Inés lo interrogó sobre quién más era demasiado bueno para quién. Era como si estuviera teniendo un berrinche. La chica saltó sobre Luciano y comenzó a golpearlo. Todo parecía demasiado real para ser verdad. Pero a sus 26 años, la vida de la protagonista ya era tan desesperanzada. Ella había sido ingenua a los 16 años cuando soñaba con ser esposa de Óscar, pero nada de eso era un sueño. Inés volvió al tiempo en que tenía 16 años. Y la boda estaba a 4 meses de distancia. Así que su vida aún no se había derrumbado. Se le recompensaba por su paciencia. Esta era su oportunidad de matarse adecuadamente antes de poder ir al cielo. Al menos eso era lo que Inés había creído piadosamente en ese momento. En aquel entonces, cuando había experimentado la muerte por primera vez. Habían estado comprometidos por 10 años, y la boda estaba a la vuelta de la esquina, así que la chica sabía qué tipo de reacción esperar. En ese momento, Óscar era prácticamente un santo, frío de mente y sobrio de pensamiento. Él era el príncipe heredero por mantener su castidad para compartirla con su novia en la noche de bodas. ¿Quién lo creería si el personaje principal le dijera que 2 años después estaría frecuentando burdeles? ¿Y se infectaría con una enfermedad venérea? No había necesidad de desperdiciar esta preciosa oportunidad en una lucha fútil. Inés no quería casarse con Óscar de nuevo. Y para evitar que eso sucediera, ella debería haber sido más astuta. Hubo rumores de que la señorita estaba enamorada de un pintor de retratos. Pero ella era menor de edad, y el hombre era extremadamente guapo. Entonces, ¿qué le sucedió a la mujer que había aceptado tan honorable matrimonio y había permanecido con él? Sentía que el amor podía eclipsar un matrimonio fallido en su primera vida. Y cuando el verdadero amor estalló en su vida, la heroína fue arrastrada por él al instante. Fue este hombre quien la llenó de halagos mientras yacía debajo de ella. Desde el momento en que la vio por primera vez, siempre supo que sería indefenso. Nunca podría dejar de enamorarse de ella, incluso haciéndole derramar lágrimas. Su nombre era Emiliano. La joven de 16 años había desaparecido de Pérez con él, y aunque no tenían un centavo, vivieron una vida feliz juntos durante 4 años. Hasta que los descubrió su hermano mayor. Emiliano logró escapar por un tiempo con la ayuda de otro hombre, pero terminó regresando por sí mismo para morir frente a ella.
La hija del duque de Valeztena había huido con ese pobre hombre, solo para regresar como una niña. Fue una vergüenza, pero afortunadamente la emperatriz era tan compasiva. Luciano debía vigilarla de cerca. Tenían que asegurarse de que su boda con el conde Almenara se llevara a cabo sin problemas, y en cuanto a la descendencia que ella diera a luz, querían deshacerse de él. Y el hermano mayor prometió cuidarlo. Inés, mientras tanto, escuchaba todo esto, no quería que su hijo sintiera dolor en un lugar extraño. A veces un solo nombre podía cambiar todo el mundo. Su nombre era Emiliano. Era el único color en su mundo que consistía solo en blanco y negro. Ahora ella le rogaba que no la olvidara. El hombre que había cambiado su mundo ya no podía existir en él. Fue un plan perfectamente meditado. La protagonista incluso había elegido a un hombre guapo para casarse con él para que la engañara. Todo esto se hizo para convertirse en la esposa del duque Escalante, que por casualidad no vivía con él. Cárcel se consideraba más fiel que ella, y por lo tanto el tipo nunca traicionaría a su propia familia. En la vida real, Inés se preguntaba si había hecho algo mal. ¿Qué error había cometido? Su plan había tardado 17 años en hacerse, así que no podía desmoronarse así como así. Entonces, ¿por qué Cárcel la estaba traicionando? Al fin este hombre mujeriego había decidido sentar cabeza. Ayer incluso envió una carta pidiendo la mano de la madama en matrimonio. Solo que era su deseo lo que era el problema. Juana no entendía del todo su tren de pensamiento, pero el teniente era perfecto. Solo era culpable de ser mujeriego, pero había prometido trabajar en su comportamiento. Sin embargo, Inés lo había escuchado 1000 veces, y no quería escucharlo de él. En su juventud, la heroína había tenido tiernos sentimientos por este hombre. A su señora le molestaba tenerlo en los pies. Juana notó que era la primera vez que ella hacía esto por ella, entonces ¿cómo podría saber? Inés cambió bruscamente de tema, admitiendo que le agradaba el actual Escalante. La chica incluso sugirió que su señora disfrutaba viéndolo coquetear con otras mujeres. ¿Y esa mirada? Su prometido había dicho que no lo necesitaba. Quizás había dicho una frase o dos para aplacarla antes de la boda. Pero aún así, él era un soldado, por lo que no haría tales declaraciones tan fácilmente. En cambio, Inés pensaba que todos estaban mintiendo. Los soldados le mienten a sus superiores todo el tiempo, incluso los sacerdotes en quienes Juana tenía tanta fe debían haber mentido de vez en cuando. Pero ella tenía razón en una cosa. Después de todo, Escalante solo había dicho tal cosa para complacerla. Simplemente estaba tejiendo lo que podía. Cárcel no podría cambiar nunca. Un felino no puede convertirse repentinamente en un hombre. Si un perro dice cómo se convertirá en humano mañana, ¿lo hará? La dama estaba hablando consigo misma de nuevo. Inés no estaba equivocada, por lo que sus esfuerzos no serían en vano. Alguien había conseguido toda la información. ¿Por qué siempre actuaba tan sospechoso? Cárcel lo apartaba cuando el hombre hablaba de información confidencial. Inés realmente no tenía a nadie. La dama era conocida por su decencia y castidad, razón por la cual el gato le había dicho que no había forma de que ella tuviera un hombre. Y según el ratón, su posición le permitía mantener un ojo en todos los visitantes privados de la residencia de la familia Valeztena, y le dijo. La cabeza de Escalante ya hervía con estos apodos. Pero aún así se preguntaba quién era ese hombre. Cárcel solo quería saber su identidad y quizás, si era posible, verlo en persona. La chica llevaba una máscara de indiferencia, como si no derramara una gota de sangre si se lastimaba, pero se preguntaba si alguna vez había mostrado una sonrisa brillante a alguien más. La reputación de la dama era impecable, desde su comportamiento hasta su forma de ser. Perfecta en todo. Excepto que el hablante había conseguido esta información de personas pertenecientes a su familia. Según se supo, la vigilancia era su primera vez. Al igual que la del teniente. Lo que estaba haciendo, Cárcel ni siquiera podía creerlo. Como era, ya sentía que casi había cometido el crimen del siglo al ordenar a su subordinado que espiara a su prometida. Por supuesto, al final de esta patética empresa, su subordinado había conseguido la información mucho más rápido de lo que él había anticipado. Pero, como era de esperar, no era nada especial. Y la respuesta era obvia. Entonces, ¿por qué el protagonista se sintió aliviado? ¿Es posible que su prometida sea simplemente increíblemente meticulosa? José escuchó a todas las criadas riendo ante la idea. Decían que veía a los hombres como mosquitos. Además, el hombre había preguntado por ahí, pero nadie había dicho nada que causara preocupación. Sí, y era como si las mujeres que Cárcel había conocido en el pasado hubieran hecho sus propias comprobaciones sobre la dama, esperando encontrar su punto débil. Por alguna razón, las criadas parecían no ser ajenas a responder a tales preguntas.
José no tenía idea de cuántas veces esas damas habían sido interrogadas desde que su investigación no había despertado sospechas. Pero Inés Valeztena había desenmascarado su verdadera naturaleza. El hombre no tenía idea de que tal cosa pudiera estar ocurriendo a sus espaldas. Estas mujeres estaban buscando defectos en su prometida, a quien ni siquiera amaba. Planeaban usarlo en su contra. ¿A quién culpar sino a sí mismo? Es su rostro. Pero no volverá a suceder. José se preguntaba si el teniente había devuelto la carta de solicitud de matrimonio, pero, ¿qué haría si había una debilidad? El joven decidió que el caballero tenía la intención de romper el compromiso. Pero una promesa es una promesa. Especialmente cuando se trata de matrimonio. Cárcel exhaló y explicó que no consideraría algo malo si ella tuviera un hombre. Después de todo, él había tenido muchas mujeres. Sería ilógico que dijera que no podía casarse porque sospechaba que su prometida tenía aventuras a escondidas. Además, queriendo o no el matrimonio, desde los 6 años hasta ahora, el hombre nunca había considerado una vida en la que no estuviera casado con Inés. Cárcel tenía la intención de regresar a Calcela después de la boda, que tendría lugar dentro de las próximas 2 semanas. Eran las vacaciones más largas que podía tener este verano. José también tendría que regresar, así que tendría que usar todo su tiempo de vacaciones, incluido el de invierno. Se celebró una cena en la residencia de la familia Valeztena cuando faltaban 10 días para la boda. El duque, por otro lado, fulminó a Cárcel con la mirada al haber escuchado que mantenía un estilo de vida tranquilo. Dado que sus andanzas eran conocidas en toda Mendoza, el hombre era sordo. Luciano estaba de acuerdo. Qué nervioso estaba Cárcel. Explicó que no podía pensar claramente, lo que hizo que el duque pensara que el chico no estaba pensando en absoluto. Todo este tiempo había asumido que Escalante era simplemente un traidor, pero parece que la naturaleza también lo había privado de cerebro. Si la falta de un benefactor se considerara un talento, entonces definitivamente sería el mayor genio. ¿Cómo podía siquiera considerarse digno de la mano de su hija en matrimonio un tonto así? Cárcel, por otro lado, estaba cubierto de sudor frío. Si iba a tomar oficialmente a Inés como su esposa, haría todo lo posible para no decepcionar a su majestad. Sin embargo, el hombre estaba decepcionado por su mera presencia. La heroína misma observaba en silencio la situación mientras compartía su comida. El duque había estado observando al muchacho toda la noche, y le causaba agonía verlo respirar. De repente, Inés golpeó la mesa, exigiendo que todo se detuviera. Especialmente cuando su padre mismo había invitado a un invitado. El duque ardió literalmente ante la reacción de su hija, que permanecía casual. Leonel podría haber fácilmente abierto su cabeza, pero no lo hizo. Incluso había cambiado sus planes para darle una cena adecuada. Anteriormente, el hombre no había hecho nada solo por su comportamiento. Este pequeño hombre acababa de gritar que no iba a tomarla como esposa. Los rumores decían eso, pero de hecho se estaban casando, por lo que Inés pidió que dejaran a Cárcel en paz. El chico mismo no podía creer que la madre de Inés bebiera tanto alcohol fuerte en esa situación. Le parecía que nadie había comido mucho esa noche, y ella era la única disfrutando la comida. Leonel estaba aún más enojado cuando Cárcel se dignaba a hablar. No había dicho una sola palabra halagadora a su futura esposa en toda la noche. Según el duque, Escalante podría decir que ella estaba especialmente hermosa esta noche, que el vestido palidecía en comparación con su belleza. Era por esto que el señor habló con dureza sobre el hecho de que Inés ya era hermosa. El padre de la niña se enfureció por las palabras de uno que vendía su cuerpo por 1 centavo, porque no toleraría que su hija fuera descuidada. Antes de que sus años de juventud se fueran, habían decidido presentarse aquí con la intención de casarse antes de que pasaran las 2 semanas. Incluso se le había ocurrido la idea de que Cárcel había contraído una enfermedad venérea y estaba a punto de rendirse, y ahora le estaban diciendo que debía tener un heredero. A los ojos del hombre, el chico no era nada para su hija. Sí, y Inés ya no podía soportarlo. Le dio a su padre una fría mirada, porque no estaba bien tratar así a un invitado. El señor Cárcel era respetado en la Armada Imperial, y no vendía su cuerpo ni robaba nada. Por supuesto, había bastantes fallas en él que se podrían criticar sin distorsionar la verdad. El duque de Valeztena tenía motivos para hacerlo, después de todo, su hija no estaba volviéndose más joven con los años. Pero el hombre aún no entendía por qué ella estaba poniendo fin al matrimonio. Su prometido había negado los planes de boda y navegó por los mares, así que su enfado era esperado. Pero Cárcel no tenía idea de que la familia de Inés se opondría al matrimonio tan fuertemente. Era asombroso que su compromiso aún no se hubiera roto. Lo que siguió fue una sugerencia de que se aguantara de nuevo. Entonces, Cárcel entendió por qué el duque nunca había objetado mientras seguía encontrando excusas para posponer la boda.
Esto era lo que él quería. Inés ya había pasado la edad de consentir en Ortega, y dado que llevaba el apellido de Vallecena, no debería haber ningún problema en recibir propuestas de matrimonio de otras familias dignas. Este compromiso existía hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por no mencionar que ni Vallecena ni Escalante son familias nobles ordinarias. Así que no juzgaban nada a la ligera. Aunque a Cárcel puede que no le gustara la chica, o incluso que no le interesara, al menos ella lo quería. Hoy se dio cuenta de algo. La sonrisa de Inés era más hermosa cuando estaba mintiendo. Por eso la chica le confesó su amor delante de todos. La opinión de su madre difería de la declaración del duque porque ella lo apreciaba originalmente. Inés, también, siempre había dicho que él era enfermizamente bueno para ella. Ahora, Cárcel estaba molesto cuando Miguel se acercó tanto a Inés. Su madre ya estaba ebria, pero aún así exigía su atención. Admitió que quería una hija diferente de Inés, decisivamente todas sus acciones trajeron decepción. Claramente, no siempre había sido así. La chica cambió cuando un día enfermó terriblemente. Desde entonces, la había estado decepcionando con todo lo que hacía. Incluso ahora, la heroína parecía una bruja. ¿Podría Cárcel soportar vivir con ella? El hombre mismo, sin embargo, pensaba que era bastante hermosa. Su madre vio que él lo resistía, y por lo tanto hizo todo lo posible para posponer la boda. Incluso la idea lo horrorizaba. Ella apenas se indignaba tampoco. La madre le pidió a Cárcel que cambiara a su propia hija, que a sus ojos, estaba sufriendo de una enfermedad. Era simplemente insoportable. Tenía la sensación de que Inés dedicaba todo el día a confundirla. Incluso le parecía que la chica había intercambiado su alma con alguien más. A veces era tan malvada como si estuviera poseída por un demonio. Cuando era joven, la había amenazado con autolesionarse. Aunque su madre había sugerido que la chica solo necesitaba un cambio de imagen, eso era todo. Luego la ignoraba, y entonces la mujer decidía darle una lección al noquearla para que se pusiera ropa mejor. Incluso hoy, Inés llenaba su estómago con lo que podía encontrar. ¿Qué tipo de mujer noble se comportaría así? No se podía decir que usara maquillaje, y Cárcel la había visto vestida con sus propios ojos. No podía creer lo que oía. Una madre debería ayudar a su hija a ser amada por su esposo, y no hacer nada para manchar su reputación, pero ese día Inés la miraba con tanta ira. Desde ese momento, el destino de su hija ya no estaba en su control. Y así la confió en manos del Señor. Pronto tendría que convertirse en su esposo, y entonces el hombre solo se acostaría con ella. La mujer comenzó a reírse, porque la única vez que Inés había logrado obtener su aprobación fue cuando lo había hecho suyo poniéndole una cadena alrededor del cuello cuando eran jóvenes. La duquesa estaba asombrada, pues tenían solo 6 años en ese momento. Fue cuando la emperatriz anunció que Cárcel tendría que casarse con Inés que él sollozó de miedo. Tal cosa no es probable que sea olvidada. Y la chica era diferente. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por eso su madre veía al diablo en ella. Inés pidió perdón a su prometido por el comportamiento de su propio padre, pero estaba bien, porque el señor mismo era consciente de sus propias deficiencias. La chica se sentía culpable, por lo tanto pidió al hombre que no prestara atención a las palabras dichas por Leonel. Sin embargo, ya lo había hecho. Cárcel incluso había fijado la fecha de su boda sin previo aviso. Ahora Inés tendría que llevar el horrendo vestido de 27 años de su madre. Por supuesto, el teniente solo estaba haciendo lo que pensaba que era correcto. Inés simplemente deseaba casarse con él, por lo que no tenía objeciones. Lo había estado esperando durante mucho tiempo, así que esto sería aceptado con una sonrisa. Por otro lado, el señor sabía que sus pensamientos no eran puros, pero era demasiado bueno para verse limitado por convenciones. Especialmente porque Inés no quería verlo languidecer bajo la carga de reglas y obligaciones. Era una cosa comparar a un hombre adulto con una flor, pero Inés parecía estar lavándole el cerebro ahora. Pero, ¿por qué haría eso? A sus ojos, hablaba de una manera como si buscara controlar su mente. Entonces, ¿cuáles eran sus intenciones? Ya la había besado, así que se había dejado muy claro. La heroína explicaba que era un esfuerzo por inculcar un sentido de deber en su cabeza. Cárcel estaba completamente indignado por el uso de esas palabras, ya que no había buscado esos objetivos. Inés dijo que le gustaba, y luego afirmó lo contrario. Ella dijo que no quería desperdiciar sus poderes, pero lo estaba empujando activamente al borde del abismo, como si no pudiera esperar para deshacerse de él. Quizás Inés nunca le había gustado al señor en absoluto, pero ¿lo odiaba? La chica no entendía por qué estaba tan enojado, porque fue Cárcel quien había elegido a favor de una vida desordenada. Le parecía que la incapacidad del chico para comprender era el resultado de depender únicamente de su cuerpo y descuidar la materia gris.
Incluso ahora seguía siendo un idiota con un rostro bonito. Nunca perdía la oportunidad de mencionar su atractivo. Pero Cárcel, por el contrario, lo consideraba como su ventaja. Además, el hombre no estaba en absoluto ansioso por participar en este compromiso. En este caso, Inés lo liberó de sus obligaciones, y él prometió que después de la boda todo cambiaría. ¿Qué llevó a un hombre a convertirse en un santo? Después de todo, incluso tendrían habitaciones separadas. La chica no iba a acostarse con los perros, pero Escalante argumentó, ya que los animales tenían que vivir entre los humanos. Una vez más, no quería ser liberado en la naturaleza salvaje. Sus labios se encontraron, haciendo que ambos se ruborizaran. Cárcel le señaló que no desperdiciara su fuerza simplemente, especialmente porque resultaba demasiado peligroso. Acabó recibiendo un tirón de orejas. Inés permaneció firme, expresando ni alegría ni enojo. Sin embargo, el golpe no fue al rostro de Escalante, sino a su cabeza. Incluso podía parecer por el golpe que no era la primera vez para la heroína. Le preocupaba un poco la idea de que fuera la primera vez para él. Se sorprendería de cuántas personas existían que querían ser castigadas. Además, se suponía que los perros debían correr afuera, de acuerdo con su educación. Los animales nunca debían permitirse entrar en la habitación de su amo, y mucho menos en la cama de Cárcel. Dado que el principio lo había iniciado un hombre, Inés misma decidió establecer algunos límites. Después vendría la parte principal. Estas eran las bases mismas, sin las cuales no había manera de evitarlo. En su opinión, si la pareja quería complacer a sus familias, no había necesidad de contenerse. En cualquier caso, su boda era una broma, y ella estaría en un vestido viejo para la ceremonia. Oh, y Cárcel era un hombre que andaba dando tumbos tratando de esquivar a su novia. Dadas las circunstancias, Inés habría dicho que él podría haber encontrado la situación divertida. Eso, sin embargo, era una mentira. Después de todo, el señor siempre la había visto como su esposa, por eso la había besado. Cárcel se disculpó por su rudeza e imprudencia, prometiendo no hacer nada que a ella no le gustara. Todo lo que tenía que hacer era pedirlo. Inés estaba visiblemente nerviosa, sin embargo el hombre asumiría que estaba bien con todo. Excepto por los besos. Y así el tiempo pasó, y finalmente llegó el día de la boda. Al sonar de las campanas, la melodía de la boda resonó en la ceremonia. Y esperando a Inés en el altar estaba Cárcel, quien quedó verdaderamente impresionado por su apariencia. El color blanco le quedaba bien. Un largo contacto visual mantuvo al hombre en sus pensamientos hasta que la pareja pronunció sus votos y selló su unión con un beso. Una ceremonia de boda impregnada de una atmósfera de solemnidad y piedad, a la que solo la familia imperial y 17 familias nobles fueron invitadas. Aunque este evento no se podía llamar de gran escala, la participación en él no fue lamentada por ninguna de las partes. Porque, no importa lo que dijera nadie, la situación seguía siendo tranquila y apacible. Y todos quedaron atónitos por la belleza de la heroína. Iar se acercó a Cárcel, quien notó cómo el hombre no apartaba la mirada de los recién casados. El nuevo hombre era conocido por su estilo anticuado, pero en comparación, Escalante parecía un santo. El duque Valeztena hizo todo lo posible por transmitirle que había suficientes jóvenes no corruptos que podrían reemplazarlo como el novio de Inés. Entre ellos estaban Enrique Osorno, Leonardo Elbes e Iar, quienes nunca se desviarían del camino recto. Al menos así lo consideraban los demás. Cárcel se divirtió al darse cuenta de que era uno de los contendientes, especialmente cuando el hombre había dicho cosas groseras al novio en su día de boda. Sin embargo, Iar solo señaló que habían cometido un error y perderían la apuesta, pues ahora estaba claro por qué Escalante no podía apartar la mirada de Inés. Incluso tuvo la idea de que el chico se desmayaría en medio de la ceremonia. Nadie podía creer lo que veían, todos pensaban que había otra hija en la familia Valeztena de la que nunca habían oído hablar. Obviamente, todos estaban impactados. La chica seguía recibiendo miradas de sorpresa y admiración. Sonreía amablemente a aquellos que la miraban asombrados. Y ignoraba a los que causaban molestia. Su comportamiento era natural, y en la alta sociedad Inés siempre se había impuesto sobre los demás nobles. Pero seguía siendo ella misma, solo había un cambio en su cabello y vestimenta. A pesar de esto, el mundo la trató como si todo en ella hubiera cambiado. Iar dudaba que fuera suficiente para que el novio estuviera satisfecho solo con ella, pues la novedad podría resultar embriagadora. Además, incluso su cuerpo lucía diferente. Fue una suerte inesperada para Cárcel. Sin embargo, él mismo lo negó ya que ya lo había visto. Iar había prometido no interferir con la diversión, especialmente porque no tenía poder alguno. Sin embargo, cuando Escalante se aburriera del período de luna de miel, el descarado desearía consolar a su esposa.
Aunque lo habían visto por sí mismos, todavía no podían creer que la mujer que bailaba con el teniente Escalante fuera realmente la Inés Valezcena que todos conocían. Sin embargo, Cárcel le dijo a Iar que si llegaba a la conclusión de que estaba aburrido de la vida, simplemente tendría que decirle al teniente, quien estaría más que feliz de interrumpirla. De una forma u otra, las mujeres rondaban a su alrededor, lo que hacía parecer injusto a su interlocutor. El hombre estaba obteniendo todo lo que quería, ¿y por qué no podía esperar que Inés se quedara en casa obedientemente? Además, si la heroína encuentra un amante, será mucho más fácil para Cárcel deshacerse de la culpa de haber lastimado a la mujer que lo había amado desde que tenía 6 años. Y había muchos como Iar. Escalante fue abordado por su primo, quien charlaba sobre el mejor vino de la familia Valezcena. Anteriormente no había podido negar ni una sola botella, incluso a pesar de sus súplicas, pero parecía ser por culpa de Cárcel, quien se había convertido en su cuñado, que tenían que separarse después de todo. Hubiera sido más fácil para Óscar admitir si la chica hubiese favorecido a Enrique Osorno. Sin embargo, ¿por qué eligió a Escalante? Incluso ahora, se veían geniales juntos. Después de todo, como se esperaba, Inés era hermosa más allá de la creencia. Pero, ¿qué podría saber un hombre soltero como el príncipe heredero sobre el matrimonio? Después de todo, se estaba divirtiendo, ya que su esposa ahora se estaba divirtiendo con otro hombre. Óscar tenía 27 años. Incluso después de ser rechazado por Inés a la temprana edad de 9 años, continuó en secreto sus infructuosos intentos de cortejarla. Finalmente terminó comprometido con la sobrina del marqués Barca, que ahora estaba saliendo de la edad casadera, ya que Inés había cumplido 22 años. El príncipe se negaba a casarse, citando su juventud. Había tenido muy pocas palabras con Inés, y la razón de esto era simplemente que el rechazo fue demasiado enfático. Así que ahora el príncipe heredero estaba constantemente instigando a Cárcel para hacerlo sentir de la misma manera. Aunque durante su primer baile, la sonrisa del personaje principal era bastante normal. Sin embargo, Óscar pensaba que era falsa. Probablemente eso provocó a Escalante, quien bebió de la copa de su esposa, lo cual era inaceptable incluso para un príncipe. De repente, la conversación se centró en Iar, quien, según Óscar, se quedará calvo como su padre. Sin embargo, incluso dio consejos a Cárcel y sí, cuidarse a sí mismo. El hombre bromeó diciendo que su interlocutor tenía una frente como la de su padre, lo que enfureció al príncipe heredero. Ahora estaba curioso por saber si tener la misma forma significaba que ambos terminarían con líneas de cabello similares. Después de un rato, Inés sintió hambre, pero Juana le había prohibido comer, ya que podría tener panza en su noche de bodas. Si tan solo fuera ese el punto. Había tenido tiempo suficiente para probar suficientes manjares en el banquete. Incluso la duquesa la observó, pero no podría matar a su hija porque ahora era Escalante. La chica había cambiado tanto, siempre había dicho antes que incluso socializar con otros nobles le gustaba. Juana hablaba de cómo todos en la sala miraban a la dama como si quisieran tener una cita con ella. El duque y la duquesa estaban felices al principio, pero luego se preocuparon más. Incluso querían repartir números a los hombres en la fila. Inés pensaba que no estaban interesados en ella, sino en el arte creado por las manos de Juana. La chica creía que su dama siempre era hermosa. La gente en sí misma era limitada, especialmente los hombres jóvenes. Incluso coqueteaban abiertamente con ella, y las señoritas comenzaban a comportarse tan amigablemente con la protagonista. Una vez, Inés también estaba limitada incluso a un grado mayor que ellas. Aunque Juana no recordaba tal cosa. De todos modos, podría haber sido mejor, porque la chica no llevaba un solo vestido hecho a medida. Inés, por otro lado, quería mantener la atmósfera relajada de la boda. Nunca había tenido la oportunidad de participar en una después de su primera vida, pero incluso esta pequeña muestra fue suficiente para agotarla. Cuando la heroína vivía esa vida, cada día era un patético intento de sobrevivir, incluso si parecía un asunto de risa en ese momento, pero la ira y la desesperación no eran motivo de risa. Aunque ahora esos recuerdos se habían vuelto bastante borrosos, una noche los había hecho valer a todos. Pero ahora Inés era demasiado consciente de la situación en la que se encontraba. No podía permitir que Cárcel fuera humillado o menospreciado, después de todo era su primera boda. A lo largo del matrimonio, Inés no le haría daño de ninguna manera, ni se alejaría de sus deberes como esposa. La chica no le daría una sola razón para el divorcio, y el resto de su plan debería salir sin contratiempos. Ahora iba a ir a la habitación. Después de todo, esto era solo el comienzo. La ceremonia de boda y el banquete se llevaron a cabo únicamente para el entretenimiento de los demás. Sin embargo, la conclusión del contrato de matrimonio real estaba llegando a su fin en la noche de bodas.
En el mundo aristocrático, si nada se lograba en esa misma noche, al día siguiente el matrimonio podría ser anulado simplemente como si nunca hubiera tenido lugar. Y aún un matrimonio consumado completamente puede convertirse en nada si no cumplo con las condiciones impuestas por cada una de las partes. Por supuesto, no ocurría muy a menudo. Todo lo que querían era que la noche de bodas transcurriera sin contratiempos. Además, Cárcel dijo que Inés todavía quería este matrimonio. El duque de Vallecena seguía amenazando con anularlo si surgía algún tipo de interferencia, pero no podía hacerlo realidad mientras su hija quisiera mantener vivo el matrimonio. Atormentaba al novio tanto en sueños como en la realidad, y sus deseos parecían haber sido reprimidos en ese momento. El tiempo transcurría lentamente y, cuando vio a Inés como la había imaginado, pensó que Cárcel perdería el juicio. Así que rogaba porque la noche pasara rápido. Y el mundo sería tan ordenado como en sus sueños. El nombre de Inés Escalante sería añadido al árbol genealógico de la familia Escalante, y Cárcel la llevaría lejos del duque, a un lugar donde pudieran estar solos, a una nueva mansión en la costa de Calctela. No creía que llegara ese día, pero aquí estaba. Sin duda, el tipo se consideraba angustiado. En el momento de enviar la propuesta de matrimonio, decidió que pasarían su luna de miel no en Mendoza o Esposa, sino en Calctela, donde su flota estaba atracada. Cárcel juró que eso no importaba mucho, y la razón no era ciertamente porque estuviera desesperado por estar a solas con ella. Quizás el hombre se había enamorado de Inés después de todo. ¿Podría ser que ahora estuviera enamorado de Inés? La gente comentaba sobre la mujer que se había convertido en la esposa del arrogante Escalante. Parecía particularmente seductora. Y querían encontrar la manera de seducirla. La belleza de Inés Vallecena superaba todas las expectativas, pero, en su opinión, no sería capaz de mantener el interés de Escalante por mucho tiempo. Y ahora no podían esperar para que él le diera la espalda. No había nada más fácil que consolar a una mujer con el corazón herido. Apareció en una habitación llena de oscuridad, pero aún así el susurro de su vestido llenaba el espacio, resonando en los oídos. Ambos corazones latían como locos. Cárcel temía que hubiera llegado tan lejos de esa forma. Resultó ser cierto, e Inés incluso agregó que siempre había habido algo de exhibicionismo en ella. Aunque era una broma. La heroína lo invitaría a la cama, y tomaría la iniciativa al desabrochar la correa de su camisón. Tendrían que desvestirse de una forma u otra, ella solo intentaba hacer las cosas más fáciles para él. ¿Necesitaba ayuda para desvestirse? Inés había escuchado que a algunas personas les gustaba quedarse con la ropa puesta, así que no le importaba volver a ponerse la ropa. Aunque Cárcel la detuvo, pidiéndole que no hiciera tal cosa frente a él. La recogió en sus brazos, elogiándola. El hombre decidió ayudarla, ya que ella había gastado tanta energía en esos invitados. Inés, por otro lado, intentaba adivinar por qué su esposo reaccionaba de esa manera. Después de todo, solo se había quitado parte de la ropa. El mar en calma, el sol elevándose sobre el bosque, la hoguera frente a la cabaña. Ella solo quería pensar en cosas pacíficas. Después de todo, este matrimonio había sido planeado por ella, y su noche de bodas era una parte integral de ese plan. Inés estaba mentalmente preparada y convencida de que pronto Cárcel se quedaría dormido. No era nada. Pero aún así, por alguna razón el hombre no tenía prisa, y el rostro de Inés mostraba como si la chica hubiera entrado en el campo de batalla. Solo intentaba recordarle su deber, llamándolo incluso en la cama Escalante. Era solo un hábito, sin embargo. Después de todo, Inés ahora también llevaría este apellido, y si seguía llamando a su esposo, sería difícil decir si la heroína lo estaba haciendo a él o a Miguel. Mentalmente, no entendía sus discursos en absoluto ya que estaba bien compuesto. Esto es bastante normal, y sin embargo Inés no esperaba que su esposo resultara ser tan grande. Cárcel le pidió que gritara su nombre cuando se sintiera bien para que todos afuera pudieran escucharlo. Sin embargo, los besos en los labios estaban prohibidos, así que comenzó por su cuello. Ese no era el punto, sin embargo. Parecía que ahora tendría que sanarla de pies a cabeza para comprender qué estaba permitido. Aunque ella lo estaba disfrutando, lo que le hacía erizar la piel. Excepto que el hombre ni siquiera estaba haciendo nada extraño todavía. Inés le rogó que no lo hiciera, sino que solo intentara hacerla sentir bien. Quería saber qué disfrutaba y qué no. Para que lo recordara. Y nuevamente Inés comenzó a repetir las mismas palabras sobre no querer este matrimonio. Fue él quien envió la propuesta de matrimonio, incluso exigió repentinamente a su padre que la entregara en un plazo de 15 días, y el duque lo maldecía. Era el matrimonio lo que Cárcel deseaba en última instancia. Ya no importaba si les agradaban mutuamente. Ambos deseaban este matrimonio, y esa era la realidad de su matrimonio.
Y Inés aún trataba con fuerza de no reconocerlo. Porque tenía la costumbre de controlar al hombre, excusándose en que el matrimonio era deseado únicamente por ella. Pero Cárcel la quería por completo, incluidos sus malos hábitos. Aún así, le gustaban bastante las mujeres malas. Si el único propósito de Inés era quedar embarazada, no había necesidad de nada más, eso era cierto. El héroe estaba bien con eso. Sin embargo, Inés ahora le pedía que la tomara como a un animal. Que la tomara en contra de su voluntad, sin importarle para nada sus sentimientos. Excepto que la heroína ya había dado su consentimiento a todo. Pero Cárcel seguía sacándole palabras que ella no quería porque lo encontraba sucio. Hubiera sido más fácil para él aceptar si Inés simplemente quisiera terminar rápidamente, porque preferiría no acostarse con un libertino como él. Ella era pura de cuerpo hasta el punto en que no habría nada que reprocharle. Aún así, la chica deseaba que pudieran llevarse bien, vivir en paz. Así Cárcel podía hacer con ella lo que quisiera. Y dado que el hombre no podía cubrirse los oídos, al menos quería cubrirle los labios a la heroína. Pero no tenía derecho a besar esos labios, no tenía derecho a enfadarse, ni siquiera a querer averiguar sobre su pasado oculto. La chica aislada yacía con el chico que era la única excepción en su vida, y el chico sentía pena por ella y mostraba interés. Una vez la había cautivado, y Cárcel sentía la satisfacción de creer que quizás él era todo su mundo. Ahora había un sentimiento de que todo esto se volvía polvo. La duquesa, en cambio, no podía creer que el día hubiera llegado por fin. Los eventos de ayer parecían tan irreales que le parecían un sueño. Finalmente, se había levantado una enorme carga. Se preguntaba qué había hecho mal para merecer esa vergüenza. Inés era finalmente una mujer. Su madre se preocupaba de que llevara esos horrendos harapos negros por el resto de su vida. El duque le pidió a Olga que parara. Pero ahora sus lágrimas comenzaron a fluir incluso por la felicidad. Hubiera preferido enviar a su hija a un convento, para no traer vergüenza al nombre de la familia. A la mujer no le preocupaba cómo Inés misma podría haber reaccionado. Sin embargo, Cárcel se alzó por ella, amenazando con seguir el ejemplo de su esposa e ignorar también a Olga. La verdadera preocupación provenía del amor, así que si de verdad amaba a su hija, le daría más miedo lastimarla, no que sus palabras fueran ignoradas. Tenían un largo viaje por delante a Calcela, así que el hombre se disculpó por no poder quedarse más. Y una mirada de sorpresa se dibujó en los rostros de los padres de Inés, pero no era agradable. Ninguna madre ordinaria tendría una opinión tan baja de su hija, ni la avergonzaría delante de su propio esposo. Aunque la madre estaba bastante contenta con el hecho de su matrimonio, así que se sintió aliviada de que sus temores no se hicieran realidad. El padre de Inés reside en una finca en Mendoza, mientras que Olga se queda en Pérez, por lo que la familia rara vez está junta, como lo estaba ese día. Por lo que vio Cárcel, Inés simplemente comenzó a ignorarlo todo, y él pudo concluir que había escuchado esos ataques muchas veces antes. No debería haber permitido que su madre hablara de esa manera, sin importar la afiliación familiar. De repente, el rostro de Cárcel se sonrojó al darse cuenta de que la había tomado de manera indecorosa la noche anterior, por lo que pidió disculpas. Se había comportado como un animal, no mostrando en lo más mínimo compasión, lo que lo convertía en algo parecido a su madre. Era comprensible que después de los eventos de la noche anterior ella estuviera harta de su esposo. Esa noche Cárcel no se le impuso. De hecho, era obvio que se estaba conteniendo en lugar de actuar con fuerza. Le mostraba a Inés que su esposo había hecho lo mejor que pudo en cumplimiento de su deber. Por supuesto, se había desempeñado con bastante vigor. Ella explicó que sus acciones no eran diferentes, ya que la noche anterior había sido su noche de bodas, y simplemente estaban cumpliendo con sus deberes matrimoniales. Aunque Inés sabía que no era suficiente para él, se aseguró de no satisfacerlo por completo. De lo contrario, si no actuaba un poco tímida, el proceso podría haberse ralentizado. Después de todo, si no quedaba embarazada más adelante, sería un problema. Sin embargo, a Cárcel no le pareció torpe, su actuación en su mayoría superó sus expectativas. Aunque ella no recordaba algo increíble. La forma en que lo había montado en la bañera hace unas 2 horas después de una noche entera de amor no se consideraba asombroso, supuso el hombre. Ella lo exprimió hasta la última gota. Charlaban como una pareja casada debería, ya que normalmente un esposo y una esposa cumplen durante unos 10 minutos, pero ni siquiera pasaron juntos 10 horas. Así que Inés hizo mucho más que eso. Cárcel de repente la tomó entre sus brazos delante de todos, ante lo cual la heroína comenzó a resistirse. En ese momento, ella se dio cuenta de que sería útil llamarlo por su nombre de pila. Aún así, no estaba ayudando realmente. La joven pareja no notó cómo pasaron 6 horas.
Por supuesto, Inés había estado durmiendo en su regazo durante todo el paseo en carruaje, y él le había ordenado al cochero que se detuviera. Inés no había pegado un ojo la noche anterior, y literalmente acababa de decir que se sentía enferma tan pronto como bajó del carruaje. Fue la ascensión repentina lo que la hizo sentir mal. Sin embargo, la chica pensó que cuando Cárcel regresara al trabajo, iría a la finca en Esposa. Pero él no estaría allí, aunque no tenían que estar juntos todo el tiempo. Sin embargo, el lugar no era menos hermoso que cualquier tipo de lugar de vacaciones. La mayoría de los oficiales con sus esposas no residían allí. Se quedaban en sus puestos mientras sus esposas se ocupaban de la residencia oficial en la capital. Por lo general, las parejas casadas solo pasan tiempo juntas en vacaciones cortas, pero Calcela era una excepción. Incluso parejas sin amor tomaron la decisión de vivir juntas aquí. La característica principal de la costa eran las colinas onduladas, que eran acariciadas por una suave brisa marina. Sin la ajetreada vida social en Mendoza, todos preferirían este lugar. Sin embargo, era diferente aquí. Siempre le recordaba a una persona en particular de sus sueños, podía escuchar el ocasional sonido de las olas sudadas y ver esa imagen desenfocada. Sus manos estaban cubiertas de temblores de ansiedad por el hecho de que Inés pronto lo perdería. La voz de Cárcel la devolvió a la realidad, invitándola a entrar. Ese día no estaban en el puerto principal, sino en un pequeño puerto pesquero. El puerto naval estaba directamente encima del principal, y a los civiles se les prohibía el acceso gratuito. Entonces, ¿qué estaba haciendo Cárcel allí ese día? ¿Y por qué ayudar a Emiliano? A cambio, el hombre le pidió algo al teniente comandante Alba. Había intentado sobornar a sus superiores con tal cosa, pero el hombre no tuvo más remedio que mirarlo bajo una luz diferente. El capitán estaba verdaderamente conmovido. Cárcel, por otro lado, prefería pensar que lo había atrapado accidentalmente de vacaciones aquí en Mendoza. Además, la pistola y la caña con el nombre del almirante Calderón grabado en ellas eran regalos invaluables. Él sabía bien cuánto respetaba a su abuelo, y estaba más preocupado por si su esposa estaría satisfecha con una simple carta escrita a mano con su letra. Ella estaba emocionada solo con la noticia. La boda de Cárcel estaba a la vuelta de la esquina, así que era necesario apurarse. Como sabía, el capitán tenía una casa bastante modesta, y nunca había sido muy atraído por las casas junto al mar. Así que Alba pensó que estaba harto de ella. Sin embargo, él sería un recién casado, después de todo. Inés se preguntaba de dónde había sacado todas esas maletas, y si había algún espacio para ella. Cárcel parecía tener un discurso y pensamientos confusos en algunos lugares. Sin embargo, no importaba cómo se mirara, parecía que no había lugar para poner sus cosas. ¿Y si el hombre ni siquiera se daba cuenta de que era todo suyo? Inés sabía que era el orden del día, ya que los soldados rara vez vivían en su estación de servicio con sus familias, pero aún así. Cárcel había escuchado hablar de cómo la esposa de su colega parecía haber cambiado, y desde que comenzaron a vivir en su residencia, era irreconocible. Se veían mutuamente de una manera completamente nueva, tal vez porque pasaban mucho tiempo juntos. La ama de llaves, Arondra, anunció que la estadía de la señorita aquí sería inolvidable, así que podrían empezar por desechar todo lo que no le gustaba. Excepto el teniente, por supuesto. Inés se negó a deshacerse de las pertenencias de otras personas. A continuación, la mujer le mostró la mesa de billar, así como las mesas de la casa de empeños y de ajedrez. Incluso los compañeros del hombre fueron traídos aquí una vez cada 100 años. Ahora parecía ser algún tipo de marginado social. Cárcel la llevó a su dormitorio, que claramente le gustó a la heroína. Además, había una biblioteca, aunque Arondra nunca había visto al teniente leyendo. El hombre pensaba que ella hablaba con cautela, como si Inés pudiera haber huido lejos de él. Había una vista tanto del mar como de las residencias de la marina en la colina. Y Inés lo estaba disfrutando locamente. Las vacaciones de Cárcel ya terminaban mañana, algo que la chica estaba bastante sorprendida por su incapacidad para planificar. Su plan, por otro lado, era muy bueno. Hablaba del hecho de que el hombre solo tenía 2 semanas más. La boda había ido bien, así que no había más problemas a la vista. De todos modos, Inés tomó un respiro completo porque las cosas no eran lo que esperaba. Ella había pensado que este lugar sería más como un puerto. Aunque había un puerto famoso en la costa, los locales lo llaman el puerto principal. Inés caminó dentro entonces y se preguntó si esto también era. Cárcel explicó que era uno de los puertos más pequeños llamado Sevilla. Los recién casados se encontraron esa mañana en los brazos del otro. Cárcel la abrazaba tan fuertemente que resultaba sofocante. Ella no recordaba cómo había terminado aquí. El ambiente obsceno y la Biblia estaban grabados en su memoria.
Como resultado, Inés se había dejado llevar y había caído en los brazos de Morfeo en este mismo lugar. No era de sorprender que su esposo fuera popular entre las damas. Solo estaban cumpliendo con su deber, pero al parecer Cárcel estaba entusiasmado con la luna de miel. La heroína no sabía cuánto tiempo podía ignorar la necesidad de encontrar a otra mujer para su cama, pero incluso el ardor del verdadero amor se enfría con el tiempo, y por lo tanto es dudoso que la lujuria nacida de un sentido del deber dure para siempre. Era solo temporal. El aire notablemente frío de la mañana con su brisa refrescante, las cortinas bailando al ritmo de las suaves crestas de las olas chocando contra el acantilado. Todo esto se podía escuchar en Sevilla. Cuando Inés despertó nuevamente, pero en un cuerpo de 6 años, el lugar comenzó a ejercer sobre ella como una especie de pesadilla. Por ello, la niña pasó años resentida con Luciano, quien una vez más se había convertido en un simple joven. Por culpa de Sevilla, estaba atrapada en recuerdos desde los 16 años, cuando Inés conoció a Emiliano por primera vez, hasta los 20, cuando él murió. Evocaba la noche en la que el cuerpo de un hombre se enfrió y le quitaron a su hijo. Despertándose cada mañana con el conocimiento de que se acercaba la noche de la muerte de Emiliano, pero ahora Inés ya no soñaba con Sevilla o con él. Ahora la heroína simplemente yacía en los brazos de otro hombre, y reflexionaba sobre estos eventos, porque sabía que en esta vida ninguno de ellos había tenido lugar. Había disfrutado del abrazo de su esposo, y ahora podía despertarlo ella misma. Los compañeros miraban con asombro al teniente, quien sonreía al pensar que Inés llevaba su apellido. Los hombres estaban dispuestos incluso a apostar por lo que sucedería a continuación. El pánico se apoderó de ellos. Incluso algunos optaron por sollozar. Básicamente, el matrimonio sigue siendo el clavo en la tapa del ataúd, por lo que Cárcel resucitó de la tumba, pero el teniente Escalante simplemente entró con una sonrisa. Debió haber optado por ella, dado que eligió no mostrar lágrimas, hasta que de repente la sonrisa desapareció. Ahora el hombre lucía molesto. Pensaban que el teniente era un pervertido, lo que tenía algo que ver con su última noche. Cárcel no negó que tenían razón. Los colegas habían escuchado que la señorita no era el tipo de mujer, pero su esposo era algo completamente diferente, así que era un misterio cómo ella había sobrevivido en absoluto. Sin embargo, a la protagonista le gustaba el matrimonio. Esto entristeció a todos en la habitación, porque el teniente estaba simplemente loco. El hombre exhaló, pidiendo a todos que dejen de fisgonear en sus asuntos personales. Aunque no habían sido invitados a la ceremonia de matrimonio, estuvieron presentes en el banquete. Luego se dieron cuenta de que los rumores eran falsos. Toda la tontería sobre el cuervo o la bruja de la casa de Vallecena, o que la única razón de su fama era su propio apellido, resultó ser absurdo, porque Inés resultó ser demasiado hermosa. Así que la sonrisa del pervertido no carecía de motivo. Aunque lo que el hombre quería decir no eran sus extrañas tendencias, sino la presencia de una noche de bodas tormentosa con su nueva esposa. Habían escuchado que Inés no tenía encanto alguno, sin embargo, la señorita resultó ser tan ordinaria y dulce que se sintieron como tontos. El comandante Barca había reprendido a Escalante, reteniendo a su novia, de ahí surgieron esos rumores. Sin embargo, su esposa era tan hermosa que había una gran cantidad de flores y cartas en todas las bases militares. Fue esto lo que Cárcel estaba eliminando. Su esposa era comentada con tanta emoción que él no podía reprimir el sentimiento mezquino que subía por su garganta. El desagrado crecía para todos, sin excepción. Los sirvientes estaban preocupados por Inés, ya que había estado en casa todo el día. Solo había comido y dormido. Había venido de lejos y no conocía a nadie más aquí, por lo que esto podría ser causa de ansiedad y depresión. Por supuesto, la heroína había estado holgazaneando últimamente, sin embargo, no tenía deseos de prestar atención al entorno. ¿Realmente la chica parecía una persona sin propósito alguno? Cárcel era diligente hasta el punto de ser perezoso cada mañana, lo que hacía que Inés pareciera una holgazana en comparación. A diferencia de Mendoza, no había entretenimiento aquí, salvo el océano interminable. Ni siquiera dinero para gastar. La presente heroína llevaba una vida tan tranquila que debía haber olvidado. En la alta sociedad, no hay mejor medio de protesta que llevar una vida tranquila. En su primera vida, a Inés la aplaudían constantemente en el suelo, y a los sirvientes no les importaba, por lo que ella no pensaba en eso. En la segunda vida, sin embargo, la chica era tan pobre que ni siquiera podía permitirse tener sirvientes. Esta vez era diferente. Necesitaba su testimonio. Después de todo, tenía que prepararse para la hermosa disolución de este matrimonio. La finca era tan pequeña que valía la pena advertir al muchacho de antemano que su equipaje sería entregado en 5 viajes. Primero el hombre trajo las cosas que ella atesoraba más. Sin embargo,
Raúl se quedó atónito al enterarse de que no había espacio adentro. Era una etapa de negación. Además, las cosas de cárcel apenas si cabían aquí. Originalmente, él era su fiel sirviente que Inés había traído consigo al palacio para usarlo como esclavo, pero ahora en su círculo social, él era solo alguien más. En la primera vida de la heroína, Raúl había sido un niño de la calle a quien Inés había rescatado por capricho, y dejado trabajar para ella hasta el día de su muerte. Pero ahora su rescate se convirtió en un movimiento deliberado, ya que podía venir. Sin embargo, no servía de nada. Eventualmente, la chica lo despidió, pero con su agradable aspecto y estatura alta, Raúl logró convertirse en un lacayo a temprana edad. Sirviendo directamente a la nobleza, él descubría sus secretos y se los pasaba a Inés. El chico era exigente con el resto de los servicios, y cuando la señorita se desvaneció lentamente debido a los recuerdos de una vida mejor, él y Juana hicieron lo mejor que pudieron para mantenerla alimentada y viva. Así que Raúl no podía creer que su ama viviera en un lugar como este. Mientras algunos debían de haber soñado con vivir en una casa similar a esta, él no era uno de ellos. El muchacho no podía creer que a ella le gustara estar aquí, aunque la heroína incluso había aumentado de peso. Sin embargo, eso no le convenía a una mujer que insistía en usar un vestido diferente cada día, aunque eso no era un problema para otros hombres. Por ahora, Inés no tenía intenciones de mudarse a la finca en Espos, pero prometió llevar a Raúl consigo cuando se casara. Pero ahora no podía contratar más sirvientes aquí, y ya debía estar agradecida por mantener el lugar en tan buenas condiciones, destinado a que los oficiales vivieran allí durante el tiempo de su servicio. Aunque Inés podía dejar que el teniente representara al pobre oficial solo y regresara a ella misma. Había utilizado al chico como un esclavo en su primera vida, pero no recordaba qué había sido de él en su segunda. Ahora la protagonista le estaba dando la oportunidad de vivir por su cuenta. Y aún así, él siempre seguía igual. Raúl continuaba actuando como un perro leal esperando a ser llamado por su nombre. Antes, ella decía que el chico empeoraba cada día más, él cambiaba rápidamente de tema para no tensar la situación. Fueron interrumpidos por Cárcel, que había regresado temprano. Inés ni siquiera había preparado nada, aunque no era su responsabilidad. Había faltado al entrenamiento de hoy, pero le resultaba difícil ignorar la mirada del mayordomo. Ella no podía ser una esposa perezosa. Aunque Cárcel no ocultaba el hecho de que era naturalmente perezoso. Hubo un tiempo en el que se había cansado de escuchar su nombre después de los elogios de las mujeres por su apariencia. Sus activos estaban lejos de su rostro, sino más bien en su pecho y espalda. Esos tiempos habían sido un placer para ella. Pero esos días habían pasado, y ahora solo quedaban los protagonistas de esa historia. No había nadie para chismear sobre ellos, porque eran los únicos aquí. Inés se ofreció a ayudarlo, pero si lo tocaba ahora, no terminaría con la eliminación de sus pantalones. ¿Era posible que la chica quisiera compensar no haber preparado la cena? ¿Era realmente tan fácil de leer? Aunque Cárcel sabía lo contrario después de 17 años. Inés ofrecía ayudar porque no le había preparado una comida con anticipación, y no quería fallar en esa tarea. La heroína decidió compensar viéndolo cambiarse de ropa como un pervertido. Inés lo negó, aunque su esposo mismo la había interrogado por no hacerlo. Porque casi había perdido el control de sus deseos. Ahora ella intentaba alejarse de él, pero Cárcel logró agarrarla a tiempo, presionándola contra su espalda estrecha. Se contenía, aunque era difícil, y Inés se había colado aquí por su cuenta. El hombre la apretó en un abrazo mientras la heroína hacía todo lo posible por liberarse. Sonreía ampliamente, dejando a Cárcel atónito. Debían comportarse con dignidad en su propia casa, y aquí los sirvientes siempre estaban deambulando. Si seguía hablando de control, él prometía perderlo. Sin embargo, era hora de madurar. Cuando la chica lo llamaba por su apellido, no estaba claro a quién se refería. Incluso ella era lo suficientemente inteligente como para razonar sobre sí misma en tercera persona. Raúl se disculpó con la señorita. Se había convertido prácticamente en familia para ella, así que era como llamar la atención de Luciano mientras estaba en brazos de otro hombre. El chico le dedicó una sonrisa radiante a Inés, haciendo que Cárcel la observara nerviosamente. A su lado, Inés lo llamaba chico, pero su marido se burlaba de cada palabra que decía. Raúl había cuidado de ella desde que eran niños, y aún era leal a ella. Primero tendría que explicar por qué esa lealtad era necesaria, y describir lo quebrantada que estaba Inés antes. Pero esta historia no estaba destinada para los oídos de Cárcel. Su talento para tratar a los hombres como perros no podía arrebatarse. Quizás la chica hablaba un poco altivamente, pero no era así. Se trataba de un sirviente más joven que ella, así que se inclinaba y lo llamaba Don Raúl. Y él era su perro. Cárcel se sentía molesto,
pero no sabía cuál era la causa. Incluso pensó que su regreso a casa tan temprano podría haber decepcionado a la señorita. Incluso tuvo la impresión de que había interrumpido su reunión. Inés no negaba su intimidad, pero su marido nunca había visto al sirviente antes, por lo que podría haberlo encontrado intrusivo. Raúl sorprendentemente era experimentado, inteligente y sensible a las necesidades de la nobleza, lo que le hacía agua la boca a Cárcel. Además, Inés quería hablar un poco más con él, pero pidió la autorización de su marido. Además, no tenía nada que ocultar. Le gustaba entrar en detalles, y en el futuro, un hombre debería tenerlo en cuenta. Por alguna razón, a él le gustaba. Estando dentro de la casa, Cárcel observaba a la dulce pareja gorjeando. Sabía que Raúl no era rival para él, pero su refinamiento y apariencia eran cualidades que se considerarían atractivas entre la nobleza. Aún así, el mozo no lograría seducir a Inés. Su única preocupación eran sus apariencias, por eso se convirtió en Inés Escalante. A los 6 años, la niña le había señalado con el dedo, y desde ese momento quedó claro que sus estándares de apariencia eran inusualmente altos. Aunque la noche de bodas habría sido la primera para ella, no surgió la sensación de que era ignorante sobre los hombres en absoluto. Aunque la chica pretendía ser taciturna, no había forma de que pudiera ocultarlo. Aún así, la primera noche había sido extremadamente larga. A Cárcel solo le importaba si Inés había tenido 10 o 20 hombres en el pasado, pero uno era el número peor posible. Le preocupaba solo estar cerca de ella. ¿Podría ganar? La picardía con la que pronunciaba su nombre. Debía de venir de hace mucho, cuando habían estado juntos. Sin embargo, en los últimos 17 años no había pasado nada entre ellos. Inés una vez había expuesto tantas emociones desagradables en sus sueños, pero Cárcel las había olvidado, por lo que ahora los sentimientos miserables volvían. Independientemente de lo que estuviera experimentando, Inés estaba allí para él, y su referencia era él. Arondra se había excedido un poco cepillando su cabello, aunque la señora no sentía dolor. Sin embargo, su peine se salía y la chica estaba aún más nerviosa. Cárcel entró en la habitación. Inés había pedido contratarle una doncella, así que aún se podía encontrar una en Mendoza. Sin embargo, ya no quedaban más habitaciones disponibles. Incluso los criados y el jardinero ocupaban una cabaña aparte, y podrían despedir a alguien y liberar una habitación para una doncella personal. El hombre no cedería en cuanto a cocinar, pero nunca había protestado por la carne hasta entonces. En su opinión, se rompía mientras cocinaba las verduras. La carne tenía que estar asada lo suficiente como para que se dorara por fuera pero se mantuviera tierna por dentro. Cárcel levantó un mechón de su cabello, intentando ayudar. Ahora definitivamente tendrían que traer a Juana aquí. Por cierto, ella se casaba en Pérez, y su amante estaba allí, con quien el hombre iba a mudarse también. Inés se impresionaba enormemente con su rostro cada vez, incluso cuando hacía algo gracioso, lograba verse tierno en lugar de patético. Sin embargo, su gusto por los hombres dejaba mucho que desear. En su primera vida, Inés había elegido a un pillastre inmundo que no era apto para ser su esposo, y en su segunda vida había elegido a un pobre huérfano que trabajaba como artista. Así como el estatus de Oscar no bastaba para redimir su estilo de vida depravado, tampoco lo era el amor y la devoción de Emiliano. Había poco que compensar a la patética realidad. Las habilidades de Cárcel eran muy parejas, así que el hombre esperaba la recompensa. Inés necesitaba ver cuánto estaba loco por ella. Ella había dicho que era su deber llevarla y su deber era ser llevada, así que hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, ¿por qué la chica se estaba mojando tanto? Definitivamente algo le había sucedido a su cordura después de esa noche. De lo contrario, Cárcel realmente lo había perdido. En cambio, Inés quería saber qué era lo que él encontraba tan exuberante en ella. La pareja abandonó las formalidades a las que se suponía que Mendoza debía adherirse, y ella continuó vistiendo los mismos aburridos atuendos negros sin siquiera maquillarse. ¿Había algo en su apariencia actual que fuera capaz de excitar a un hombre? Hasta ahora, Inés nunca había caído bajo el hechizo de sus encantos, y la razón de la cooperación residía en hacer cumplir el plan. Desde fuera, Inés parecía una mujer con sentimientos largamente no correspondidos por Cárcel y se comportaba en consecuencia. Incluso actuaba como si anhelara desesperadamente este matrimonio. Una mujer sin orgullo, casada casi en un abrir y cerrar de ojos, aunque la propuesta de matrimonio difícilmente podría caracterizarse como hecha de antemano. Para este tipo de mujer, esta luna de miel debía haber sido algo parecido a un sueño. Inés estaba convencida de que la decisión de acostarse con él cuando quisiera era la correcta, y a partir de ahora solo tenía que reducir gradualmente el número de veces que estuvieran juntos. El plan era exigir que él durmiera con ella y ser rechazada, pero su matrimonio llegaría a eso de todos modos.
El resultado sería que Cárcel perdería interés y cualquier apego hacia ella. Es entonces cuando su matrimonio terminará en divorcio. Y Inés podrá obtener una verdadera libertad. Al final de esta vida, ella enfrentará su verdadera muerte. Hubo varios casos de divorcio en los que se aceptaba el testimonio de los sirvientes, pero era esencial que no pareciera que habían sido comprados. Ha habido casos en los que tanto el marido como la esposa se apresuraron a sobornar a los sirvientes antes del juicio para obtener las declaraciones necesarias a cambio. Algunos sirvientes eran astutos, mientras que otros podían no serlo. Un error podría llevar al destino de que el tribunal considere que el testimonio de todos los demás fue comprado. Hubo otro caso que tomó un giro interesante. La parte pagó a un sirviente, pero el resultado fue que dio un testimonio de un tipo muy diferente. Al final, el sirviente rompió el trato y traicionó a su empleador, lo que podría ser el caso si el sirviente albergaba odio o había sido víctima de un trato injusto en el pasado. Cosechas lo que siembras. La gente tiende a ver solo los lados buenos de la persona que les gustaba, independientemente de la realidad objetiva. Un ejemplo famoso es el caso de la duquesa de Katia, que siempre fue amable. Por eso, el juicio dictado por el tribunal fue más favorable. La chica pronunció mal su nombre, por lo que ella misma se regañó. Este año Lady Inés solo tenía 10 años. Pidió no cambiar el tema, pero el hombre preguntó qué pretendía hacer con los chismes del abogado borracho. Eso era todo. Una reputación construida a lo largo del tiempo. Los sirvientes nunca debían descubrir que estaban siendo sobornados. De hecho, no había necesidad de intentar sobornarlos en absoluto. Los sirvientes ya estaban recibiendo más que suficiente. De hecho, uno de ellos estaba segura de que estaba siendo excesivamente pagada. El señor Cárcel era generoso cuando se trataba de sus sirvientes. Así que era el sueño de todos trabajar aquí. Fue inesperado. Su marido había tomado la decisión correcta, y ahora Inés ya no tenía ninguna razón para preocuparse. Los sirvientes estaban encantados de que Cárcel hubiera encontrado a su compañera de vida. Además, ella también era muy generosa. Aunque se les pagaba mucho, la comida gratis seguía funcionando. Es difícil no sentirse agradecido con alguien que es muy generoso. En este mundo, es el dinero el que toca el corazón. Sería mejor averiguar cuánto les pagaban, pero aún así, no serviría de nada. Los sirvientes podrían verla como una noble altiva que no tenía idea de su humilde forma de vida. Pero ella sabía lo que era la pobreza. Después de todo, la vida con Emiliano era su definición inmediata. Pero ni siquiera eso fue suficiente para que ella entendiera verdaderamente la vida de la gente común. Cuando se escaparon, a veces vendían joyas y cuadros que Inés había tomado de la casa, por lo que ocasionalmente lograban conseguir grandes sumas de dinero. Sin embargo, en ese momento, la chica no sabía realmente cuál era el valor real de las cosas, así que a menudo vendía todo por casi nada. Eran románticos sin esperanza. El jardinero estaba ocupado limpiando las ramas de los árboles, y los sirvientes debían cenar a esa hora. Inés estaba demasiado distraída, tanto que de repente encontrarse en este lugar extraño, se sintió sola. Experimentando este sentimiento, la protagonista desperdiciaba días, solo para darse cuenta de que había cerrado su corazón a todos a su alrededor. Nunca se había dado cuenta de cuánto se preocupaban por ella hasta ahora. Inés quería hablar primero con el jardinero, y luego con el resto del personal. Pero cada vez que se encontraba con la mirada del mayordomo, parecía un hombre extremadamente terco. El hombre podría haber logrado decepcionar a la heroína, porque durante todo ese tiempo no movió un dedo. Pero lograr el objetivo de un gran plan requiere una cantidad significativa de tiempo. Y el día de hoy simplemente era hermoso. Si Inés creaba una atmósfera agradable, no serían difíciles de someter, así que estaba bien. A partir de este día en adelante, crear una buena aura en esta casa sería hacia el objetivo. Cárcel no entendía qué significaba todo eso. Fue recibido por su esposa, que no se parecía en nada a ella misma. Ella era simplemente ordinaria. Inés floreció como una flor, preguntando cómo había sido el día de su esposo. Su voz era tan cariñosa, como cuerpo contra cuerpo otra alma, encima de todo. Ella tomó su mano y lo arrastró adentro. Al llegar a Calctela, la chica estaba completamente deprimida, aunque el hombre pensó que lucía bastante bien. Esta mañana tuvo un pensamiento repentino sobre por qué Inés había decidido poner todo patas arriba. La casa estaba hecha un desastre, y había tantas cosas en ella que apenas había suficiente espacio para la gente, así que llegó justo a tiempo. Especialmente porque el señor no prestaba mucha atención. De hecho, esa era la razón por la que la mansión estaba en ese estado. Ella agarró a Cárcel bajo su brazo, aplastándolo, haciendo que el hombre se preguntara de qué se trataba el espectáculo. Incluso de niña, nunca se había obligado a sonreír a nadie. Ni al príncipe heredero.
ni a nadie más en la familia real. Inés era algo justa en el sentido de que era igualmente desagradable con todos. No estaba intentando cambiar demasiado, de hecho, a su regreso la chica pretendía obtener permiso. Aunque en realidad no había necesidad de ello, porque todo aquí le pertenecía. Por lo tanto, este momento no tenía sentido. Este rasgo era común a todos los nobles, pero Inés en particular estaba acostumbrada a dar órdenes. Quizás el matrimonio con Oscar le habría convenido más. ¿Por qué incluso el héroe pensaría en eso? Después de todo, Inés incluso se estranguló a sí misma hoy. Realmente no era aceite aromático, sino perfume. Realmente actuaba como una verdadera noble. Lo cual no era para nada propio de ella. Sentada frente al espejo, ¿revisó siquiera una vez los eventos de esa noche? El día había sido demasiado largo, y el tiempo de oscuridad parecía muy lejano. Inés se sintió perturbada por el hecho de que todos en la finca estaban trabajando duro. Deben haber estado exhaustos, pero simplemente continuaban de pie y esperando sin interrupción. Qué meticulosos eran en el desempeño de sus deberes. Cárcel se dio cuenta de cuál era su propósito. Una cosa le parecía clara y cierta. Hasta ahora, Inés no le había prestado absolutamente ninguna atención. Su amabilidad había sido dirigida a los sirvientes. En realidad, la atención que había mostrado hace unos momentos no era más que una actuación para ellos. No era por él. El teniente había estado estudiando recientemente el rostro de la señorita. Ella acababa de preguntarle cómo se sentiría reemplazando la cerca que rodeaba la finca. El hombre simplemente se preguntaba sobre la razón de su comportamiento reciente, lo cual fue lo que había preguntado. Apreciaba sus esfuerzos, pero simplemente no entendía por qué estaba tan decidida a lograrlo. Si era verdad, debería haber elegido una emoción en particular para aferrarse. Inés no había cambiado ni una sola pieza de mobiliario en su habitación desde que tenía 6 años, así que intentaba cuidar de su hogar. Era en beneficio de ambos, así como de sus invitados. Para invitar a alguien a su casa, debería estar en condiciones adecuadas. Ella ni siquiera tenía a nadie en mente, pero Cárcel sí. Entonces, decidió ser más clara, la heroína lo hacía por sus invitados. Excepto que era difícil llamarlo un plan realmente bueno. Almenara estaba un poco nervioso, pero intentaba de todas las formas complacer a la esposa de su colega, quien, por cierto, lo miraba como un halcón a su presa. Probablemente por eso el hombre estaba actuando de manera tan extraña, y deseaba que lo dejaran regresar a casa. José Almenara, el tercer hijo del conde Almenara, era sorprendentemente un hombre sencillo, modesto y tímido por naturaleza, junto con... Cuando la reina recordó que Inés había huido de su boda con el príncipe heredero, pero también había regresado con un hijo de un plebeyo, convirtiéndose así en mercancía estropeada, en su opinión, seguía siendo la noble hija del amo de la casa de Vallectena. Si una chica reconocía sus defectos, y se convertía en una esposa fiel para un hombre más experimentado, solo entonces encontraría la felicidad. Por ejemplo, el papel de segunda esposa del conde Almenara le iría perfecto. En su segunda vida, casi se convirtió en su hijastro. De todos modos, la academia militar había matado a tanta gente. ¿Qué había hecho Cárcel a este hombre para que negara tan vehementemente todo? Resultó que el hombre no tenía idea de lo pacífica que había sido su vida en la marina. Ahora Almenara tendría que confesar, porque Cárcel afirmaba que nunca había abusado de nadie. Si obedecer a los superiores era considerado acoso, conocía bastantes hombres listos para saltar de sus barcos y poner fin a eso de inmediato. Todo dependía de si estaban en una buena relación o no. Los recién casados salían de ellas decididamente extraños. Es como un adulto enseñando a un niño. Cárcel no debería haber olvidado mostrar deferencia al conde Almenara, por lo que el hombre se dio cuenta de su error e incluso se disculpó, aunque a la fuerza. Inés era muy diferente de la imagen que se había formado gracias a los rumores. No se parecía en nada a una persona comparada con un cuervo, de hecho, la chica era una belleza increíble con un discurso amable. Había tenido que usar todo su tiempo de vacaciones este año, por supuesto, pero, ¿cuándo tendría la oportunidad de recibir una disculpa del teniente? Sin mencionar que la señorita es una mujer muy agradable. En resumen, había sido un día muy productivo. Su tía, la emperatriz Cayetana, era la personificación misma de la ambición pura. Su padre, que se había fijado grandes metas y trabajó toda su vida para lograrlas, apenas podía seguir el ritmo de su hermana. Resultó que la emperatriz temía que la señorita Inés pudiera eclipsarla repentinamente a los ojos de todos de la misma manera en que ella misma alguna vez había eclipsado a otros. Por lo tanto, aunque no le complacía ver al príncipe heredero siguiendo a Inés a su paso, la emperatriz no podía permitir que se uniera a otra familia. Incluso si significaba darle al desagradable cuervo el estatus de consorte de Oscar.
Pero como resultado, la chica que una vez no era lo suficientemente buena para su hijo, pero era demasiado buena para dejarla ir, se convirtió en la novia de su sobrino, lo cual estaba bien. Inés ya no estaba en el camino, todo lo que quedaba era usarla adecuadamente. La emperatriz se había dedicado a enviarles listas de recepciones a las que asistir. Mientras Inés las rechazaba, excepto aquellas que llegaban personalmente de la emperatriz, el hombre asistía a todos los eventos, excepto para resaltar el hecho de la ausencia de Inés en forma de un asiento vacío a su lado. En opinión de la emperatriz, esto indicaba el apoyo del duque de Valeztena al príncipe heredero, y era una demostración de la mayor de las alianzas matrimoniales. Era una forma de recordar al duque que no había vuelta atrás. Por eso estaba decidida a convertir a Inés en Escalante. Desde su llegada a Calcela, el invitado había podido descansar como la chica había esperado. Le resultaba muy difícil porque su prometida también quería ocuparse de la disposición parcial de su finca, por lo que estaba preocupado. Sin embargo, Inés estaba segura de que la mujer sentiría de manera diferente porque el lugar tenía muchos encantos propios. Incluso el teniente parecía feliz. Se veía más guapo de lo habitual, así que eso podría haberse traducido en un problema tangible. Había sucedido justo después de la boda, sin embargo, Almenara sabía que la razón real era por ella. Y no eran palabras al aire. Comenzó a contarle sobre sus planes, pensando en Cárcel y sus aficiones, así que ahora no había duda de que él vivía en un mundo de su propia grandeza. Inés lo había invitado a regresar cuando las renovaciones estuvieran terminadas. Y por alguna razón, Escalante estaba de acuerdo. Sin embargo, Almenara había prometido a la dama llevar a todos los oficiales para que ella pudiera conocerlos. Con la ayuda del conocido más cercano de su esposo, Inés pudo confirmar que el estilo de vida promiscuo de Cárcel seguía en Mendoza. El hombre no parecía ser capaz de mentir a la esposa de su superior. Sin embargo, no descubrió mucho. Cárcel asistía a todos los eventos sociales, por lo que no entendía la razón de su comportamiento. Además, ¿este tipo de entretenimiento no le daba placer? Incluso ahora, mientras se divertía, Inés estaba perdiendo el contacto con la realidad. Cárcel miraba con avidez a Inés, acusándola de mentir. Se sentía como si estuviera siendo sexualmente explotado. Sus toques esporádicos provocaron lo que la chica pensaba de Almenar, quien formaba parte de su plan. Sin embargo, ¿por qué pensaría en José mientras estaban en eso? Cárcel se preguntaba por qué Inés no le llamaba por su apellido, pues él lo consideraba indigno. La heroína se convenció de su locura, decidiendo evitar presionarlo en el futuro. Porque lo único que necesita es que unas pocas aves inofensivas difundan la palabra sobre su esposo para poder usarlo como evidencia durante el divorcio. Pero incluso ahora Inés aún deseaba que se llevara bien con todos. Tal vez era por el afecto que había desarrollado por él. En Ortega el adulterio ni siquiera se consideraba un vicio, el hecho de su existencia podía jugar en el tribunal, pero en otros casos difícilmente se consideraba significativo. Los nobles que no buscaban romances al margen eran considerados anticuados. Inés, en cambio, no tenía intenciones de hacer daño, así Cárcel no sería afectado. La señorita solo lo usará por un tiempo hasta devolverle su antigua vida. Además, en su vida original después de negarse a casarse, el hombre ni siquiera obtuvo un título, por lo que si se hace una comparación, la libertad será verdaderamente perfecta. Una vez más, Cárcel la sorprendió profundamente pensativa. La construcción alrededor de la finca que había comenzado unas semanas antes estaba llegando a su fin, y el sonido de los martillos golpeando en las primeras horas de la mañana ya no se escuchaba. La cerca perfecta y el invernadero finalmente estaban a la vista. Solo quedaban algunos problemas por resolver en la finca en sí, pero el resultado se vería en 4 días. El paso del tiempo a menudo se transmitía por sonidos similares a estos. Temprano en la mañana, Inés se quejaba de la insaciable temperamento de su esposo. ¿Realmente pasaba todas las noches así en su pasado? Había obsesionado Cárcel a todas las mujeres que compartían su cama con él, y las había llevado a un trabajo excesivo. Seguramente los rumores habrían circulado al respecto. Sus relaciones definitivamente eran de naturaleza promiscua, pero había cosas de las que los chismes callaban. Era aterradoramente guapo. De alguna manera, Inés pensaba que la hacía lucir desaliñada. Pero la idea de que un criado entrara en la habitación mientras ella dormía era aterradora. Fue justo a tiempo que Cárcel, quien era el culpable del sueño largo de su esposa, entrara. La razón de su placer era comprensible, considerando cómo la chica había sido atormentada toda la noche. Hablando de ella, ¿por qué Inés era la única exhausta? Y mientras la heroína intentaba de todas las maneras posibles echarlo de la habitación, Cárcel ignoraba, deseando ayudarla a vestirse. Los hombres de Ortega nunca desayunan en la habitación a menos que estén postrados en cama o en su lecho de muerte.
Su esposo admitió cansarse deliberadamente antes de regresar a casa, aunque Inés parecía decidida a vengarse cuando estaba distraída. Por supuesto, era consciente de la notable diferencia en sus tamaños, pero le hería su orgullo. Incluso sus manos temblaban, lo que hizo que Cárcel ofreciera alimentarla. Continuaron discutiendo, así que él tomó las riendas. Un castigo le esperaba por esa mordida, pero aún así el señor pensaba que era adorable. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt, mes chéris.